inicio porque si no, no queda registrado en el chat. Listo, ahora, listo, ya pueden empezar, exactamente, muy bien. Todo el mundo ahí para que me quede a mí la asistencia. Perfecto. Entonces, hoy vamos a iniciar ya con el curso. Yo estuve viendo y pues bueno, hay algo de movimiento ahí en, eh, en el número de estudiantes que están ahí inscritos. Entonces, pues bueno, yo pensaba unir la clase, dos clases en una, como para ir avanzando un poquito, porque pues recordemos que tenemos que cumplir con el contenido del curso en menor tiempo este semestre, ¿no? Pero pues viendo todo ese movimiento, pues digamos que preferí dejar esa clase así por hoy, pues porque todavía hay gente que está matriculándose, el CIPI todavía no ha estado funcionando, entonces pues bueno, entonces vamos a hacer la clasecita como la tenía preparada inicialmente. Y pues listo, creo que no, admitir, todavía hay estudiantes entrando, vean ahí. Listo, entonces pues dicho eso, listo, ¿me confirman por favor que están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Dicho eso, pues entonces vamos a empezar y vamos a empezar el curso pues con unos conceptos preliminares que nosotros tenemos en el curso, tenemos con respecto a la física, eh, una introducción pues hasta un poquito divulgativa de lo que es la física, ¿cierto? Este tema pues yo lo considero bien importante pues porque aquí yo aprovecho para darles algunos consejos que espero que sigan a lo largo del curso porque pues el interés es que a todos ustedes pues les vaya bien, ¿no? Entonces, esos consejitos no sobran y yo sé que se los voy a ir repitiendo una y otra vez porque pues siempre es así, ¿no? Entonces, me interesa de alguna manera empezar con esos conceptos y esos conceptos es hablar un poquitico del método científico, ¿no? Además de hablar de la física y de algunos conceptos generales, y en esta clase en particular, pues como para iniciar el tema como tal, la física como tal, pues vamos a hablar del concepto de lo que son mediciones, ¿no? Entonces vamos a tratar ese tema, lo cual vamos a complementar en las clases siguientes, porque pues es algo muy importante que tiene que ver con todo el asunto de las ciencias exactas, ¿listo? Entonces de eso es de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, cualquier preguntita, ya les dije, cualquier preguntita o cualquier cosa, me la pueden formular por el chat, pueden activar el micrófono cuando quieran. Yo aquí tengo otra pantallita, pues viendo el chat y todo eso, para que, es decir, en cualquier momento que quieran, no duden en interrumpirme para hacer alguna pregunta. ¿Listo? Entonces, eso primerísimo que vamos a hablar nosotros acá en la clase de hoy es este método científico. Es algo que hace parte explícitamente de la ficha descriptiva, no sé si ya la bajaron, no sé si ya la buscaron, pero es algo que hace parte 100% de lo que es la ficha descriptiva de este curso y al que yo no me voy a saltar. ¿Listo? El método científico, yo sé que ustedes ya lo vieron en el colegio, ya sé que lo han escuchado, algunos de ustedes quizás no sean de primer semestre, así que también se los han mencionado. ¿Listo? Yo considero importante, pues, a modo de consejo para que lo apliquemos en todo lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante desde el punto de vista académico, ¿listo? ¿Qué es el método científico? ¿Cómo lo interpreto yo, por lo menos, ¿no? Esa es como la imagen que yo les voy a pasar a ustedes, ¿no? Este método científico lo que hace es invitarnos a nosotros a trabajar de manera ordenada y rigurosa en todo lo que concierne las ciencias básicas y las ciencias exactas, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque la física es una ciencia básica y exacta, ¿no? Así como la biología, como la química y como las matemáticas. Ahorita hablamos un poquitico más de lo que significa eso de la ciencia exacta, ¿no? Ciencias básicas y exactas, ¿listo? Y esto pues con el objetivo que nos permita a nosotros culminar exitosamente cualquier proceso de investigación, ¿no? Y aquí, pues en proceso de investigación, pues como que yo soy ya demasiado eh, mm, estricto, digámoslo así, ¿cierto? Porque ese método científico realmente lo debemos aplicar a absolutamente todas las tareas que a nosotros se nos presenten de ahora en adelante. Que sea la solución de un taller, que sea la solución de un quiz, realización de cualquier trabajo que ustedes hagan. Ese método científico lo que nos dice es cómo debemos hacerlo, nos sugiere, nos da una sugerencia de qué es, de cómo debemos hacer esos trabajos, ¿no? Cómo debemos organizar. ¿No? Entonces, etapas del método científico. Esto que está aquí, pues yo lo extraje de los libros, yo lo busqué por ahí en la literatura, obviamente yo lo resumí un poquitico, como para poderlo poner aquí en la presentación, pero grosso modo es lo que uno encuentra en todos los libros. Yo voy a leer estas etapas de lo que se conoce comúnmente como el método científico y yo voy a decirles como lo que yo interpreto de cada una de estas etapas y por qué me parece a mí importante mencionarlos y por qué les digo que es una sugerencia a ustedes, una invitación a
que establezcan ese método científico en todo lo que van a hacer aquí adelante, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Sin que esto represente una regla general, como les digo aquí, porque, hombre, no hay una regla general para desarrollar un proceso de investigación, para solucionar un problema en física o en biología o en química o en lo que sea, ¿cierto? No hay una regla general, porque todos los problemas, todos los proyectos de investigación, pues tienen una característica muy particular, ¿no? Sin embargo, nos definen a nosotros ese método científico. ¿Cuáles son esas etapas? Las voy a leer primero todas, listo, y luego las tratamos de interpretar. Reconocer la pregunta o la duda, ¿cierto? Ya lo puede describir un poquitico mejor. Aquí se define y entiende el problema a solucionar, ¿listo? Paso seguido, definir una hipótesis de cuál podría ser la respuesta, y aquí se define un camino para encontrar la solución. Predecir las consecuencias de la hipótesis, esta que tenemos en el punto 2, ¿no? Se evalúa la eficacia de la metodología propuesta, ¿cierto? Paso seguido, realizar experimentos o cálculos para comprobar las consecuencias pronosticadas, es decir, se lleva a cabo el trabajo de investigación. Se formula la conclusión que contiene la hipótesis, metodología y resultados encontrados. Es decir, se da una respuesta al problema planteado. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esto es grosso modo resumido y un poquito manipulado por mí mismo de lo que uno encuentra en los libros. Voy a llamarle la atención a cada uno de estos puntos y por qué me parece a mí tan importante, ¿no? Reconocer la pregunta o una duda. 2 puntos. Se define y entiende el problema particular. ¿Listo? Esto es supremamente importante. Para mí, ¿qué quiere decir esto? Yo me aseguro de entender lo que me están preguntando, ¿cierto? Me aseguro de entender qué es lo que tengo que hacer, me aseguro de entender cuál es mi tarea, qué es lo que yo me propongo con un proyecto científico, con el punto que me están preguntando en el examen, con el trabajo que me pusieron, con la exposición que tengo que hacer en los cursos que les pongan exposiciones. Ya hablamos de que eso yo no se lo voy a pedir, pero si se las ponen, hombre, me aseguro de entender qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que yo estoy estudiando, reconocer el problema. Y eso es supremamente importante y yo se los pongo porque semestre tras semestre uno se da cuenta que como docente les hace preguntas, les pone talleres y responden lo que no es, responden una pregunta diferente, ¿listo? Aun cuando la respuesta pueda ser correcta, ¿cierto? Para este tipo de ejemplos, yo siempre les salgo con el ejemplo. Imagínense que yo a ustedes les pregunto en este momento, ¿qué hora es? Y ustedes me dicen, es viernes. La respuesta es correcta, sí, es viernes, hoy es viernes. Eso no se discute. Pero ¿fue lo que yo les pregunté? ¿Me están dando la respuesta correcta? No, no lo están haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque les pueden plantear preguntas en los talleres, en los exámenes, en las exposiciones, donde les dicen a ustedes concretamente, resuélvame esto, y ustedes responden otra cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue lo que interpretaron, ¿listo? Puede que lo que hayan hecho estaba bien, pero están respondiendo lo que no era, lo que no se les preguntó. Entonces, ese es el primer punto, ese es el punto de partida y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Reconocer la pregunta, ¿cierto? Yo antes de atacar un problema, freno, ¿cierto? Me siento, reflexiono, ¿cierto? Y me aseguro de qué es lo que me preguntan o cuál es la duda que tengo que solucionar, ¿listo? Definir una hipótesis de cuál podría ser la respuesta, es decir, se define un camino para encontrar la solución, ¿cierto? Entonces, a mí me plantean un problema, me dicen, resuélvame este problema. ¿Cómo solucionar un problema puede tener diferentes caminos, ¿no? Aquí yo les digo, por ejemplo, si me piden a mí, todavía hay estudiantes entrando, ¿no? Inventémonos un problema, ¿no? Me piden a mí pintar una pared. Eso, me dan la pared, me dan la pintura, me dicen pinten la pintura. Yo puedo, pinten la pintura, pinten la pared. Yo puedo recurrir a diferentes opciones. Yo ya salí de la duda, ya reconocí el problema, me lo dijeron puntualmente, yo tengo que pintar esa pared y me dan los implementos. Ahora yo tengo que definir cómo yo voy a pintar la pared. Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿no? ¿Cómo hago yo? Tengo que definir el camino. Yo puedo coger el balde de pintura y se lo boto a la pared. Y puedo decir, listo, la pinté. Me demoré 2 segundos. ¿Me quedó bien pintada? No. Yo no. Puedo coger, me unto la mano y empiezo a pasar la mano por la pared con la pintura. ¿Que logro pintar la pared? Sí. ¿Que me voy a lastimar la mano? También. ¿Que me va a quedar bien pintada? De pronto. ¿Que es eficiente? Lo dudo mucho, ¿cierto? Esa es otra hipótesis, ¿sí o no? Ahí estamos reflexionando. ¿Qué puedo hacer? Hombre, cojo una brocha, pinto la pared
la pinto bien pintadita, me queda bien, me lastimo, no, hago un buen trabajo, sí, me tomo el tiempo que me tengo que tomar, sí, pero me queda bien hecho, no me lastimo y hago las cosas como tienen que ser, ¿listo? Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Yo, una vez me aseguro de qué es lo que me están preguntando en cada punto del examen, ¿cierto? Yo pienso, ¿cómo puedo solucionar este punto con las herramientas que tengo? Si lo soluciono por el método de conservación de la energía mecánica, que es lo que nosotros vamos a ver en el curso, si lo soluciono con las ecuaciones de la cinemática, si lo soluciono con las ecuaciones de la dinámica, si tomo una u otra alternativa. Ahí tengo todo mi repertorio de alternativas, ¿cierto? Y yo me busco cuál es la que es más eficiente, ¿cierto? ¿Cuál es el camino adecuado, eficiente, que me permite a mí encontrar la solución? Entonces, eso es el método científico para mí, es la invitación que nos hace hacer ese análisis, no hacer las cosas a la carrera e ir reflexionando sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Predecimos las consecuencias de las hipótesis, es decir, esas ideas que nosotros estamos planteando aquí en el punto 2 de cómo podemos nosotros resolver un problema, ¿cierto? Las predecimos, qué es lo que me puede a mí pasar, ¿cierto? Y se evalúa la eficacidad de cada una de las metodologías propuestas. La de boto el balde de pintura, lo boto allá sobre la pared, ¿cierto? Listo, puede que me funcione, voy a desperdiciar toda la pintura, y si desperdicio toda la pintura, de pronto no puedo pintar toda la pared, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? El problema de que no puedo lastimar la mano, todas esas consecuencias yo las tengo que reflexionar aquí, las tengo que analizar, todas esas hipótesis de cómo voy a solucionar el problema, para ver de todas esas, cuál es que es la más viable, ¿listo? ¿Cuál es la más viable de todas? ¿Listo? Una vez yo me aseguro de entender qué es lo que me están preguntando, qué es lo que me preguntan en cada punto, y me aseguro de obtener el camino, la metodología, las herramientas matemáticas y físicas, todos los conceptos fundamentales que yo necesito para poder responder esa pregunta, pues yo me doy a la tarea de solucionar ese problema. Solucionar el problema pues depende de muchas cosas. Aquí yo puedo realizar experimentos, realizar cálculos, en fin, eso ya depende del problema en particular, porque pues cada problema se soluciona dependiendo de las características del problema. En el caso de pintar la pared, pues es pintar la pared. En el caso de que me encuentre en la velocidad final de una pelota que fue lanzada desde la cima de un edificio, pues ahí ya es hacer numeritos, y resolver las ecuaciones, ¿cierto? El que quiera hacer el experimento, pues eso también se puede, pero quizás no sea la manera más eficiente, ¿no? Puedo irme allá a la terraza del edificio y botar la pelota y medir cómo cayó, ¿no? Pero pues es una metodología. Que sea la mejor, no lo creo. Aquí tenemos que haber pasado por eso ya para saber cuál es eso, cuál es la metodología correcta. Y llegar a este punto 4 en donde yo realizo el trabajo de investigación, yo le pongo aquí en este caso, pues porque es el método científico, pero como les dije, esto ustedes lo deben aplicar a todos y cada uno de los problemas que se les presenten a lo largo de su estudio en este momento, ¿listo? Entonces, como ya me aseguré de entender el problema, de encontrar el mejor camino para solucionarlo, pues me pongo en la tarea de solucionarlo de la manera más rigurosa posible y más ordenada posible, porque eso es lo que nos está ordenando el método científico, ¿listo? Y como me aseguré de reflexionar sobre todo eso, pues esta tarea aquí seguramente me va a quedar lo más sencilla posible. Es decir, la voy a realizar de la manera que yo busqué que era más eficiente y más sencilla hacerlo. ¿Listo? Y finalmente, y esto también, aquí hago mucho hincapié también, ¿no? En la parte final, formulo la conclusión que contiene la hipótesis, metodología y resultados encontrados. Se da la respuesta al problema planteado. Yo no me olvido de dar una respuesta. No me olvido de hacer eso, ¿cierto? A mí me ponen aquí a encontrar la velocidad final, de la pelota cuando yo la boto desde el edificio, ¿cierto? Yo aplico todas las ecuaciones, ya dije, con lo que me dan a mí, mejor utilizo la cinemática porque es más fácil, o es la que yo entiendo mejor, o es la que yo sé manipular, o la que me cuesta menos esfuerzo, lo que quiera que sea. Hago todo el procedimiento y al final no hay ninguna respuesta. Pues eso tampoco puede ser, ¿no? Es como, volvamos a la pared, una cosa más elemental. Me dan a mí la pared, me dan a mí la pintura, me dicen pinte la pintura, pinte la pared. Yo reflexiono, analizo la tarea, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Entonces de nada me sirve. ¿Sí o no? Cuando yo pinto la pared, yo tengo que pintarla, la pinto bien bonita, detalles, y voy y le digo al patrón, al que manda, al que me va a pagar a mí por pintar la pared. Le digo, señor, ya pinte su pared, téngala ahí está, mire,
utilicé la brocha, mire los acabados, la pinté bien bonita, pintada absolutamente toda la pared y le ahorré su pintura, sobre esta pintura, ahí está. Ahora hágame el favor y me paga mi cheque porque hice mi trabajo. ¿Sí o no? Entonces, siempre hay que asegurarse de dar esa respuesta y esa respuesta pues tiene que estar bien formulada, bien organizada, tiene que contener todos los detalles de la hipótesis, es decir, qué herramientas utilicé yo para encontrar esa solución. No es suficiente con botar un número, ¿sí o no? No es suficiente con eso, como ¿cuál es la velocidad con la que la pelota impacta al piso? Tantos kilómetros por hora o lo que sea. Eso no es suficiente, porque tienen que decirme a mí, en este caso, para ese problema, cómo lo hicieron, ¿cierto? ¿Cómo solucionaron el problema? ¿Listo? Porque tiene que ser así, tiene que contener esa hipótesis, tiene que tener el desarrollo, que es esta metodología, y tiene que contener naturalmente la respuesta al problema planteado. ¿Listo? Es decir, se da una respuesta formal, completa y ordenada al problema que se les planteó. ¿Listo? Eso para todas y cada una de las preguntas que se les planteen a ustedes en esas evaluaciones. ¿Listo? Entonces, con este concepto, iniciamos el curso dándoles este consejo, más que todo, ¿cierto? Que es de mi parte, para que les vaya bien, para que les vaya bien porque yo tengo que evaluarlos. Y en mi evaluación, pues yo voy a tener que hacer estos recorridos aquí para ver qué tanto ustedes comprenden de los diferentes temas que estamos evaluando. Si ustedes me hacen una solución ordenada, adecuada, bien argumentada de cada uno de los problemas, seguramente les va a ir muy bien. Y recuerden el consejo que les di la clase pasada y por favor sean conscientes de eso desde hoy, bueno, desde el lunes pasado. Hombre, asegúrenme la materia desde la primera evaluación. No se esperen a que llegue el final del semestre, ¿listo? Para empezar a ponerse las pilas y para estudiar. ¿Que necesitan bibliografía? Hombre, escríbanme, yo miro cómo les ayudo. ¿Que necesitan algo? Escríbanme el correíto y yo veo cómo les ayudo. ¿Listo? Pero por favor, no se descuiden ni esperen al final del semestre para estar, profe, que la recuperación, que la ayudita. Ojo con eso. Y todo eso es aquí, digamos, ese consejo que nos está dando el método científico a nosotros. ¿Listo? Eh, ¿Alguno de ustedes, si tiene algún comentario por ahí con respecto a lo que acabamos de hacer, los escucho, algún comentario? Cierto, que ya hayan conocido el método científico, alguna cosa. Bueno, ya veo algún estudiante que se me desconectó por ahí. Bueno, listo. No hay comentarios entonces, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Diego, por responder ahí. Listo. Todos esos comentarios se los agradezco. Por un lado, pues porque es bueno tener esa retroalimentación y pues también yo necesito saber que tengo personas que me están escuchando al otro lado, ¿no? Es decir, que todo esto está siendo recibido el mensaje, ¿no? Es una dificultad que tenemos nosotros los docentes, le hablamos una pantalla y necesitamos tener esa retroalimentación para saber que está llegando el mensaje. Listo, entonces, ya cubrimos, ya empezamos con el curso, ya cubrimos el primer contenido, el primer mensaje, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a hablar de la física como tal, ¿no? Ya vamos a empezar a adentrarnos un poquito en el tema y vamos a empezar a hacer ese repaso que les comenté en la clase pasada, que es el objetivo, ¿no? Que todos ustedes pues logren contar con las mismas bases para enfrentarse a los cursos que ustedes van a ver en los próximos semestres, ¿no? Y vamos a empezar a hablar pues de la física en general como una ciencia básica y una ciencia exacta, ¿no? Hoy vamos a hacer apenas la introducción, una introduccióncita pequeña, ya a partir de la próxima clase ya empezamos a manejar cantidades como tal y estrategias nuevas para ustedes, ¿no? Entonces, la física, ¿qué es la física? La física es una ciencia exacta, bueno, una ciencia básica y exacta, ¿listo? ¿Qué quiere decir esta palabra aquí exacta? ¿No? Quiere decir que se basa en mediciones y procedimientos matemáticos que conducen a respuestas o resultados numéricos exactos, ¿no? Así como la biología, así como la matemática y así como la química, ¿cierto? Todas esas áreas de estudio se clasifican en lo que son las ciencias básicas y exactas, porque me permiten a mí, o nos exigen más bien a nosotros, dar una respuesta numérica exacta de diferentes cantidades que estemos midiendo, ¿sí o no? ¿Cuál es la proporción de la base que yo tengo que mezclar para obtener cierto producto, ¿no? O los ciertas moléculas, ciertos químicos, los compuestos químicos que yo tengo que mezclar para obtener un plástico con determinadas propiedades, ¿no? Todo eso tiene que estar cuantizado, ¿no? Entonces,
Utilizo esos comentarios pues como de la química, como para no ser tan solo de la física como tal, ¿no? Entonces, esto, aquí, con respecto a estos resultados numéricos, pues nosotros tenemos que entonces seguir toda esa receta que nosotros hablamos del método científico para poder dar ese resultado numérico, porque no es suficiente con dar resultados cualitativos, ¿no? Como, ¿cuál es la velocidad final de la pelota? ¿Cuál es la velocidad de la pelota al impactar el suelo cuando yo la lanzo de la terraza del edificio? No, pues va rápido, no, poquito, despacio, mucho, poco. Eso a mí no me sirve, eso no nos sirve a nosotros, ¿no? Eh, un caso muy práctico, muy puntual, que realmente ocurre en la vida real, ¿no? Que a qué velocidad iba el señor conductor del bus cuando se estrelló, y eso es para ver quién tuvo la culpa en el accidente. Eso ocurre y eso nos toca a nosotros calcularlo. Son aplicaciones reales de esos conceptos de la cinemática que nosotros vamos a ver hoy. A nosotros nos toca dar un número, 60 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, para ver si el señor iba por encima o por debajo del límite de velocidad. Son resultados numéricos exactos y por eso es una ciencia básica y exacta. Se basa en esos resultados numéricos. No es suficiente con decir iba rápido, iba despacio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa que sea una ciencia básica y una ciencia exacta. Las áreas de la física son una cosa que es bastante general, bastante global, ¿listo? ¿De qué se ocupa la física? La física se ocupa de estudiar de manera general, de manera global, todas las leyes que rigen los fenómenos naturales. Es decir, se ocupa del comportamiento de la materia y la energía. Ustedes ya deben haberlo escuchado, así sea por televisión, así no lo hayan escuchado, que hay una relación entre las dos cosas, entre la materia y la energía, hay una conexión directa. Se ocupa del estudio de esas propiedades, así como del espacio y el tiempo que la contienen, ¿no? Entonces, ¿en dónde y cuándo está un objeto en determinado punto y cómo se va moviendo? ¿Listo? Y eso, pues, me relaciona, digamos, todo este conjunto de propiedades. Entonces, como podemos ver, es algo demasiado general, es algo que puede abarcar demasiados conceptos y, por lo tanto, la física mantiene una conexión estrecha con diferentes campos, tanto de las ciencias básicas como de las ciencias aplicadas, ¿no? Con muchísimos. Aquí yo, pues, traté de hacer este esquemita, pues, entre otras cosas, como para poner un dibujito, un esquema aquí en la presentación, ¿no? Para ambientar un poquito, ¿no? La física tiene conexión con campos que llamamos, pues, campos como la biofísica. Aquí, ya en la clase pasada ya indagué y habían muchísimos biólogos, bueno, todos eran biólogos, ¿no? Aquí hay mucha conexión, ¿no? Eh, por ejemplo, ese ejemplo siempre lo voy a citar, yo creo, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad como estudiante de física, a mí me tocó hacer una exposición que era de biofísica. Y mi trabajo era, o mi exposición, consistía en explicar cómo era la transmisión de información por una neurona, o por las neuronas como tal, ¿no? Aquellas celulitas que son capaces de transmitirnos los impulsos nerviosos. Y esa transmisión de información es un pulso eléctrico, una onda en forma de pulso eléctrico que se transmite por toda la superficie de la célula. Mire, ahí hay la biofísica metida. Eh, ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Hombre, una cosa que a mí me parece muy curiosa, ¿no? Cómo una luciérnaga es capaz de emitir luz, ¿no? La luz es un concepto que hace parte de la ley de la física, es la óptica, son esos conceptos de la óptica que están ahí metidos, pero una luciérnaga, ese bichito, es capaz de emitir esa luz, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eso es posible? Eh, el flujo sanguíneo, ¿no? De todos los seres vivos, ¿no? Ahí tenemos un flujo de un líquido, pues, que están dando a través de todos los capilares, de todos los vasos sanguíneos, pues eso tiene una relación, ¿no? En fin, hay un montón, ¿no? Física nuclear, bueno, esto ya es como el estudio del núcleo, las propiedades atómicas del núcleo, allá, todo eso. Eh, vale, ahí está un estudiante preguntando sobre el grupo de WhatsApp, ahorita le ponen cuidado, ¿listo? Partículas elementales, ¿no? Es decir, las partículas subatómicas, los electrones, los protones que ya están en el núcleo atómico, gravitación, todo esto ya tiene esto ya es como muy restringido para la física, ¿no? Pero aquí todo el movimiento planetario, ¿cierto? Todo eso está regido por conceptos de la física. La estructura de los materiales, ¿no? ¿Cómo está formado un material? ¿Qué es lo que hace que un material sea conductor? ¿Qué es lo que hace que un material sea aislante? ¿Qué es lo que hace que un material sea transparente? ¿Qué es lo que hace que un material tenga color?
Todo ese tipo de cosas están estudiados por la física, ¿no? Mecánica de fluidos, pues ya hablamos aquí un poquitico de lo que es eso aquí en la biofísica, ¿no? Cómo se mueve ese fluido, ese líquido a través del torrente sanguíneo. O yendo un poquito más globalizado, ¿no? Cómo se da eh, el movimiento de las aguas marinas, ¿no? El mar, ¿no? Cómo ese flujo se da, ¿no? Porque nosotros sabemos, pues, que hay un flujo de ese torrente, ¿no? Del agua, pues, que está en los océanos, que hace que el agua fría baje de los polos y el agua caliente del Ecuador, pues, suba a los polos y haya un movimiento continuo de eso. Asimismo, como la formación de los tornados, ¿cierto? La circulación de los vientos que vienen de los polos, todo eso tiene conexión, por ejemplo, ese movimiento del agua, del mar y del viento, pues tiene relación con la geofísica, ¿no? Allá en el programa de física hay un profesor bueno, dos profesores que se dedican muy activamente a esto y estudian por allá el efecto de las aguas que provienen del río Magdalena sobre la costa, de la costa atlántica, todos esos fenómenos ellos los miran ahí y eso son problemas que están allá siendo fuertemente trabajados en el programa de biología, pero que se hacen a través de todos los conceptos de la física y de la geofísica, ¿cierto? Y pues bueno, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, en conclusión, tiene mucha conexión con la biología. Aquí yo puedo conectar la medicina también, ¿no? El solo hecho de construir una muleta es una palanca que es lo que se estudia en física. Cómo hacer gafas, los lentes para las personas, para que puedan ver. Eso es un concepto óptico, ¿cierto? Que me estudia a mí el ojo como si fuese una lente, ¿cierto? Y me fabrica a mí gafas para que las personas que tienen esos problemas visuales, pues los puedan recuperar, ¿no? Todos los tratamientos radiológicos, ¿no? Son cosas que vienen de la física para hacer directamente tratamientos a nivel biológico y a nivel médico, ¿no? Es decir, cuál es el efecto de la radiación sobre la materia viva, ¿cierto? Y esos son fenómenos que se estudian, ¿no? Los rayos X, todo ese tipo de interacciones, ¿no? O, por ejemplo, la influencia de los rayos ultravioletas sobre las células en el cuerpo, ¿no? Que nos causa cáncer, todo ese tipo de cosas. Hay que una conexión directa con todo eso, ¿no? La química, pues ya explicamos bastante, ¿no? La química, esta forma, digamos que estudia el comportamiento de átomos, moléculas, sus conexiones, y todo eso pues se da a través de la interacción eléctrica entre cargas eléctricas, ¿cierto? Valga la redundancia. Y eso pues es física, ¿cierto? Es interacción eléctrica que hace parte, de hecho, esa interacción eléctrica hace parte del contenido de este curso. Obviamente no lo vamos a ver tan profundamente, eso lo van a ver muy bien ustedes en un curso entero más adelante, ¿no? La matemática, pues la matemática sí es que está por todo lado, ¿no? Estamos hablando de una ciencia exacta, ya lo dijimos, donde se da respuestas numéricas exactas. Para solucionar todos estos problemas, necesitamos inevitablemente tratar la matemática, ¿listo? Aquí yo qué ejemplo doy. Aquí me gusta mucho hablar de la transmisión de información, ¿no? Yo en este momento estoy aquí hablándole a mi computador, tengo mi celular aquí al lado en donde estoy viendo si ustedes escriben algún comentario y estoy conectado por Wi-Fi a una cajita negra que está allá en una esquina y esa cajita negra va por un cable por allá y sale por un montón de cajitas negras a transmitirles la información a todos ustedes. ¿Listo? Eso es física. Física aplicada a la tecnología. Aquí yo no tengo ninguna, bueno, electrónica, ¿listo? Física implementada en la electrónica. Pero resulta que para poder transmitir toda esa información necesitamos codificarla, porque no es como que yo estoy aquí conectado y ahí sale la señal del Wi-Fi y que yo allá la agarro y allá estoy escuchando mi voz. No, eso no pasa así. Eso se transformó en un pulso eléctrico que se transmitió por el aire en forma de una onda electromagnética, ¿cierto? El sonido, la voz, esto que yo estoy diciendo, es una onda mecánica, ¿cierto? Es una deformación del aire, ¿cierto? El micrófono lo capta y eso se vuelve un pulso eléctrico. Ese pulso eléctrico se transforma y se codifica y se manda a través de una señal de Wi-Fi que es capaz de entrar allá en un cable y se vuelve un pulso eléctrico que es recibido allá por los celulares de todos ustedes o los computadores y se vuelve a transformar en una onda mecánica. ¿Listo? Entonces, no es como si yo hablara por dentro de un tubo y la voz entra por un lado, mi voz entra por un lado y allá sale por el otro. No, hay toda una transformación de esa señal. Y esa codificación
se hace a través de un montón de conceptos matemáticos acá. ¿Listo? Necesitamos esa matemática para poder codificar toda esa información y que pueda ser viable toda esta tecnología. Entonces, vea que ahí hay toda una amalgama entre lo que es la física, la matemática, la electrónica, todos esos fenómenos ahí los tenemos que meter junticos para obtener, ¿no? Y es, pues básicamente lo que les estoy diciendo, el cómo es de amplio ese espectro de áreas de aplicación en la que nosotros vamos a encontrar la física, ¿listo? Y bueno, hay más, aquí tenía la metrología, con signos de admiración y todo, pues porque eso es algo que mueve mucho dinero, esto mueve mucho dinero porque es todo lo que se dedica a medir, a calibrar, por ejemplo, que están los señores del acueducto y están calibrando la presión del agua. Ah, allá tiene que ir alguien para ver que eso sí esté midiendo bien. Que están los señores de las cámaras de fotomulta, y eso es un problema actual en Colombia, que hay un revuelo con eso, ¿no? Las cámaras que miran si el carro va más rápido o va más despacio de lo que tiene que ir. Y allá, pum, le pone la multa. Y ahora hay todo un revuelo con eso y la gente está peleando por eso. Alguien tiene que ir a calibrar eso, y esos son los físicos que se dedican a hacer metrología. Metrología es medir, a eso se refiere, ¿no? Y esto mueve muchísimo dinero, es toda una industria. Eh, Aquí donde yo vivo hay la experiencia que a cada rato tienen que llamar a los señores de los ascensores para que calibren la velocidad de frenado del electrón, del ascensor, un poco de cosas allá, ¿no? Hay un poco de sensores ópticos que para que la luz se prenda, que para que se apaga, que para que abre la puerta, todo ese tipo de cosas. Y eso hay que calibrarlo. Eso se llama metrología. Y nuevamente, aquí, eso es toda una industria, eso es todo un negocio acá. Listo. Áreas de la física, como tal. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, lo que quieran comentar, jóvenes, lo que quieran compartir? ¿Sí? Listo. Elkin se acaba de desconectar. No, profe. Profe, yo tengo una. Cuénteme a ver cuál es el comentario. ¿Cómo es que se llama? También con cosas de magnetismo. Sí. Bien, porque ¿cómo es que se llama? Estaba pensando en algo aquí, ¿cómo es que se llama? Algo que vi hace poco, el efecto de ondas electromagnéticas y así en seres vivos y deformaciones. Claro, claro. En las deformaciones que, digamos, en el efecto, eh, tranquilo, eso fue, creo que fue Kevin el que acaba de mandar el mensaje acá. Eh, bueno, ya salió ahí, no me preocupe. Elkin, tranquilo Elkin, ¿no? Yo por eso no les pongo mucho problema, yo lo digo ahí yo lo digo como por entretenerlos más que todos esos comentarios que hago ahí. Claro, todo eso tiene un efecto sobre el cuerpo humano, ¿no? Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de radiaciones y por ese tipo de experimentos. Nosotros aprendemos a las malas, ¿no? Mire lo que pasó con la radiación, con la bomba atómica. Hay un montón de áreas en el planeta Tierra que están cerradas, están restringidas, porque se hacen un poco de experimentos por allá, o se hicieron un poco de experimentos por allá con la radiación y nadie pensaba que eso podía matar o hacer cosas y resulta que contaminaron todo el terreno, mataron un poco de gente. Mire lo que pasó por allá en Chernobyl, ¿no? O bueno, más reciente, como para que ustedes lo hayan escuchado, lo que pasó por allá en Japón, en Fukushima, ¿no? En el terremoto del 2011 fue la cosa, ¿no? Yo estaba por allá, a mí me tocó vivir ese terremoto, ¿sí? Entonces sí, ese magnetismo también tiene sus efectos sobre el cuerpo y por eso también, es decir, tiene sus efectos y tiene efectos nocivos, naturalmente, pero ese es nuestro trabajo, ¿cierto? Como físicos y en la amalgama que hacemos con ustedes los biólogos o con los que sean biólogos para hacer esta biofísica, para poder aprovecharlo de la manera correcta y hacer medicina. Y ahí, en todo ese concepto, nos inventamos la resonancia magnética. Y esa resonancia magnética nos permite a nosotros controlar esos campos eléctricos y magnéticos de tal manera que podamos ver qué es lo que pasa en la materia viva, eso se llama espectroscopía, para hacer diagnósticos médicos que nos permitan a nosotros, pues, curar a la gente, ¿listo? ¿Cierto? Algunos, pues, van a tener ciertos contraindicaciones, ¿cierto? Como, pues sí, justamente, por ejemplo, los tratamientos radiológicos, ¿no? Que curan el cáncer, pero a costa de un daño al ser humano, ¿no? Porque como que esa radiación como que va acabando con todo
pero la idea es acabar primero con el cáncer que con el ser humano, ¿no? Así como con los antibióticos, ¿no? Que mata todo, pero la idea es que mate primero la infección que al ser humano, de tal manera que cuando se mate la infección dejamos de aplicar el antibiótico y el ser humano sigue vivo, pero la infección se murió. Entonces, todo eso entra ahí en juego y ahí es donde está nuestro trabajo, esa es nuestra investigación como pertenecientes a todas estas áreas de ciencias básicas. Encontramos esos fenómenos físicos, los aprovechamos acá, hacemos nuestros estudios, nuestra investigación, de tal manera que se pueda aplicar de manera segura, eficiente, y que nos lleve pues, a avances tecnológicos en todos los aspectos. Entonces, ese magnetismo, claro, claro está. Y digamos, no solamente a ese nivel que me lo está planteando ahí como el daño que puede tener el magnetismo, el campo magnético sobre la materia viva. Está la orientación de muchas aves. La orientación de muchas aves es a través del campo magnético de la Tierra. Si no estoy mal, los delfines también se orientan a través del campo magnético de la Tierra, como que ellos saben en dónde están, dependiendo del campo magnético. Ahí me van a tener que disculpar un poquito, obviamente, pues yo soy físico, no Una biólogo, pregunta. y sé muy poco. ¿Qué hubo? ¿Alguien habló por ahí? Sí, María yo José, disculpo por interrumpirlo, que para interrumpir. tranquila. Ahora que está hablando acerca de los delfines, hay unos delfines que creo que se llaman beluga, que son, o sea, que tienen Ajá, como si les hubieran golpeado la cabeza, que tienen la cabeza grande. ajá. Entonces, ellos tienen como un sonar, por decirlo así, ellos pueden sentir las demás especies que están cerca de él. Entonces, mi pregunta es que si eso también tiene que ver con la física. Claro, claro que sí, María Eso no José. se llama y que eco, eso no se llama y que Ecolocalización. 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 Sí. Con Ujú. localización. Exactamente. Exactamente. Sí, señores, están muy, muy bien en ese sentido. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, bueno, está toda esa localización que estamos hablando con los campos magnéticos. Hay muchos, muchos bichitos, muchos animalitos. Los delfines creo que tienen Las esa propiedad. ballenas también, profesor. Las ballenas creo que también. Hay varios. Es que sí, de nuevo, ahí me van a tener que enseñar ustedes a mí, porque pues obviamente mi área de interés es la física. Y bueno, más adelante en algún momento les contaré lo que yo hago con investigación. Entonces, pues obviamente esos nombrecitos se me van. Pero que alguien, bueno, voy a hacer el comentario y ahorita siguen ustedes, ¿listo? Lo que ustedes me están diciendo también es sí, es la ecolocalización, y esa ecolocalización sí se basa en un fenómeno físico que son las ondas mecánicas, porque ellos emiten un ruido y el ruido, el sonido, pues, es una onda mecánica. ¿Qué es esa onda mecánica? Es una deformación del aire, ¿cierto? O sea, imagínense que como que el aire se comprime y se expande. Lamentablemente, pues aquí como que no tengo muchas herramientas, ni pueden verme en mis manos como para ilustrar, ¿no? Pero eso es el sonido, ¿no? El sonido es eso, es una onda mecánica, es decir, comprime y expande el aire. Pero resulta que nuestro oído, él solamente puede escuchar un pequeño rango de ondas, ¿no? Ustedes han visto en la televisión y todo eso, que existen unos ciertos silbatos que los perros escuchan, pero nosotros no. Y uno sopla por ahí, uno no oye nada, pero el perrito llegó, porque él sí lo escuchó. Entonces, todos esos bichitos, los delfines que me están hablando ahí, que yo sé cuáles son porque yo los he visto así todos cabezones, los murciélagos, hay más bichitos, ¿cuáles son los otros? Ya ahorita le pongo cuidado, Santiago. Hay más, ¿cuáles son los que nombraron ustedes, los que tienen ecolocalización? Delfines, ballenas, murciélagos. Sí, pero ahorita me han mencionado otro. Bueno, no importa. El Entonces, ¿cómo beluga, es que funciona? que es como blanquito. Vale, exactamente, ¿listo? Bueno, voy a Creo tratar que de hacer y aquí. también, perdón. Cuéntame, tranquila, Y cuéntame, también cuéntame. los delfines, por decirlo así, normalitos. O sea, los normales. Todos los delfines. Yo estaba viendo que ellos tienen como también la capacidad de ver o sea, no ver, sino como sentir las ondas esas con las que hacen los exámenes a las mujeres embarazadas, que ven a los bebés. O sea, que por eso ellos como que les gusta pasar tiempo con las mujeres embarazadas porque sienten al bebé en la barriga. No Ah, sé. es muy posible, es muy posible. A ver, esos detalles, digamos que pues yo no los conozco, pero es muy, muy posible, ¿listo? Bueno, y ese es muy, muy posible, es por el rango de audición que ellos tienen, ¿listo? Entonces voy a tratar de aquí de hacer un dibujito, vamos a ver si nos podemos, si me puedo defender aquí, ¿no?
Vamos a suponer, no sé, tenemos algún objeto por acá, lo que sea, esa es la barrera por allá del mar, la pared, la montaña donde va el murciélago, como quiera que sea, ¿no? Y el animalito pues está por aquí. Voy a tratar de pintarlo. Digamos que ese es el animalito, vamos a pintarle por aquí la aleta y por ahí está el animalito. ¿Cómo funciona la ecolocalización? Seguramente pues muchos de ustedes ya la habrán visto, ya la conocen, pero pues para los que no los conozcan, ¿no? Ellos emiten un sonido, una onda, así como la que yo estoy diciendo, la que yo estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando, eso es voz, ¿cierto? Y eso es una onda mecánica, es decir, esa onda se va propagando por todo el espacio. ¿Qué es esa onda? Pues tenemos el espacio, digamos, tenemos el aire y hay regiones en donde el aire se comprime y regiones donde el aire está más separadito, ¿cierto? Luego se comprime otra vez y luego va más separadito, ¿listo? Eso es una onda mecánica. El aire se está comprimiendo y se está expandiendo, ¿listo? Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando la onda llega y rebota literalmente sobre el objeto que se está encontrando a su camino, en este caso, pues esta pared, pues resulta que la onda va a pegar por acá y se va a reflejar, ¿cierto? Y se reflejó. Y aquí llegó a la cabecita del animalito, ya sea el delfín, la ballena, el murciélago, lo que sea. Luego la onda vino y se reflejó por aquí también, ¿cierto? Entonces se crean ciertos patrones de esas ondas reflejadas. Viene por aquí, o sea, la onda siguió y se reflejó por aquí también, ¿no? Entonces se crean ciertos patrones sobre la reflexión. Es como cuando uno escucha un eco, ¿no? Todo el mundo ha tenido esa experiencia de ver el eco, que uno llega a un cuarto solo y uno grita y uno como que empieza a escuchar los ecos, ¿cierto? A través de esos ecos que se están sintiendo es que esos animalitos son capaces de ubicarse, por eso se llama ecolocalización, ¿cierto? Porque están recibiendo el eco. ¿Qué es lo que pasa? Que esta compresión que están sintiendo aquí las ondas mecánicas, pues aquí tiene una longitud física, ¿no? ¿Cierto? Tantos metros acá, entre lo que nosotros estamos, o la luz en los espejos. Sí, es un reflejo exactamente. A ver, yo abro aquí el chat para leer bien qué es lo que qué es lo que están diciendo acá. ¿Es ballena o delfín? Profe, tengo una pregunta. Ya ahorita me hace la pregunta Santiago. ¿O la luz en los espejos convexos? Listo. Sí, es una reflexión de ondas, ¿no? Sin embargo, la luz es otro tipo de onda. La luz es una onda electromagnética y no es una onda mecánica. Tiene ciertas diferencias, ¿no? Pero entonces, ¿a qué es a lo que voy, no? Que esas ondas pues tienen determinadas características, ¿no? Voy a pintar una onda como se la pintan a uno en todos los libros para no pintar esta onda mecánica, que esto es una onda longitudinal. Voy a pintar una onda un poquito diferente, ¿no? Esto es una onda. Es algo que se va repitiendo, mire. Acá tenemos el máximo, donde está el aire apretadito. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un máximo donde está el aire apretadito, un mínimo donde está el aire más separado, y así vamos para allá, ¿no? Entonces a uno le pintan las ondas así. Yo puedo tener una onda de este tamaño o puedo tener una onda de este tamaño, ¿cierto? Mucho más densa, mucho más rápida. Pues resulta que, voy a borrar todo eso que está ahí, pues resulta que nosotros podemos escuchar cierto rango de esas ondas, no podemos escucharlas todas. ¿Por qué? Pues porque biológicamente nuestro cuerpo nos permite ver eso nos permite escuchar eso únicamente, ¿cierto? Los delfines, los murciélagos y todos los perritos, todos esos animalitos, pues ellos escuchan en otro rango y ellos aprovechan ese eco, esa reflexión de ondas para poder escuchar. Y ese fenómeno es el que aprovechan los radares. En los radares, la invención del radar salió de allá, de esa observación de cómo los animalitos hacían, de cómo esos bichitos hacían para ubicarse. Ahí salió la invención del radar. Y el radar, pues es lo mismo, es una antena, ¿cierto? El radar funciona igualito. ¿Cuál es este? No, este no es. A ver, ya me perdí acá. Aquí. O sea, El radar funciona funciona igual. como un receptor de esas ondas, profe. Exactamente, el radar es igualito, mire, el radar es una antena que emite esas ondas mecánicas, ¿listo? Él emitió esas ondas mecánicas. Y por acá, pues arriba, en el aire, en el espacio, en donde quiera que sea, pues él se va a encontrar con el avión, ¿cierto? Vamos a tener por aquí el avión, ¿listo? Aquí está el avioncito, y la onda mecánica pues se va a reflejar en este avión, ¿cierto? Cuando se le encuentra por ahí, y por aquí llegó a la antena y ahí detectamos, ahí hay un avión, ahí están los aviones rusos entrando por allá por Río Hacha.
y ahí es donde la Fuerza Aérea se despierta, ¿sí o no? Entonces, ahí está, esto es una onda, está utilizando ecolocalización para saber dónde está el avión y cómo está haciendo. Y es el mismo fenómeno físico que se está explotando en ese sentido. O sea, profe, Listo. que utilizan la naturaleza de las ondas como, o sea, para las distintas herramientas, ¿o no? Utilizan Sí, un aparato señor, especial que detecta esa claro. naturaleza especial de la onda mecánica. Exactamente. Y para eso, bueno, en ese caso del radar, esas son ondas eléctricas realmente, son otro tipo de ondas, ¿no? Ok. Pero el principio es el mismo. Son ondas que van y ondas que vienen, pero para el radar, ahí utilizamos ondas eléctricas, ondas O sea, electromagnéticas, como la y con, luz, ¿cierto? Yo, sí, yo iba a preguntar eso con la luz porque hasta donde tengo entendido, corríjame si estoy mal, ¿cómo es que se llama? El sonido no se propaga por el espacio, ¿no? Pero la luz sí. eh, Entonces, ¿eso depende por la por, naturaleza de la onda o por el espacio en donde está? listo. Está bien y mal al mismo tiempo, ¿no? Eh, la, la luz se propaga por el espacio vacío, ¿cierto? Esa es la diferencia, por el espacio vacío, mientras que el sonido no. Entonces, ¿qué es eso exactamente, no? Entonces, voy a explicárselo de esta manera. Imagínense que aquí tenemos el planeta Tierra. Ese es el planeta Tierra. El planeta Tierra, pues, tiene una atmósfera, ¿cierto? Ahí me quedó mal pintadita, pero bueno, ténganme un poquito de paciencia. Todo eso que está aquí, pues, eso es aire. Y el aire son moléculas, son partículas, eso es algo, ¿cierto? Es materia. Aquí afuera, por aquí vamos a pintar el sol, ¿cierto? Aquí está el sol, ¿cierto? Todo esto que está aquí por el intermedio, todo esto que está por acá, pues eso es lo que nosotros llamamos espacio vacío. Ahí no hay materia, no hay aire, no hay oxígeno, no hay nitrógeno, no hay absolutamente ningún elemento por acá. Por todo esto no se puede propagar el sonido, pero sí se puede propagar la luz. Por eso es que la luz del sol llega, ¿cierto? Pero el sonido no. Entonces la diferencia, bueno, una de las diferencias entre las dos, ¿no? Obviamente hay una naturaleza diferente en el tipo de onda. Una es una onda mecánica, la onda del sonido, y se propaga a través de la compresión y la expansión de ese aire, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Eso es una onda mecánica, es lo que ocurre cuando yo golpeo la mesa. Ahí va una onda mecánica y esa agitación, esa onda es lo que hace que suene. Es lo que ocurre, es lo que ocurre cuando yo le pego, o bueno, en las ondas del mar, ¿no? Las olas del mar. Eso es una onda mecánica que se está moviendo por ahí. La luz no necesita materia, ¿cierto? Si ustedes ven la onda en el mar, cuando vemos allá las olas del mar o cuando botamos la pelota a la piscina, eso se empieza a agitar. Cuando agitamos la cuerda, yo no sé si ustedes jugaron a eso en el colegio o yo es que ya estoy muy viejo y eso ya no se juega, ¿no? Pero uno jugaba ya con una cuerda y jugaba una cosa que se llamaba culebrita, le decíamos nosotros que cogíamos una cuerda y la agitábamos y la idea es que teníamos que saltar de lado y lado de la cuerda, ¿no? Esa forma que está formando la cuerda ya, eso es una onda mecánica, ¿cierto? Eso es una onda mecánica. ¿Y por dónde se está transmitiendo la onda? Se está transmitiendo por el lazo, ¿cierto? Es una onda mecánica. Necesita materia para transmitirse. La onda electromagnética de la cual es la luz hace parte, no necesita materia y como no necesita materia, se puede transmitir a través del espacio libre, o sea, desde el sol hasta que nos llega la luz a la Tierra. Pero si yo grito por acá, aquí, o si alguien grita aquí en el sol porque está quemando, ese sonido nunca va a llegar, porque necesita la materia para llegar a la Tierra. Listo, déjeme leer aquí que veo algunas preguntas en el chat. Eh, las ondas mecánicas, listo, eso es lo que le acabo de responder a Giovanni. La velocidad de los rayos y la de los truenos es un muy buen ejemplo. Primero se ve el rayo y después se ve el sonido del trueno. Listo. La velocidad de la luz, sí, la velocidad es mayor que la del sonido. Listo, ya vamos a discutir un poquito de esas dos cosas. Santiago, yo lo dejé ahí parado hace rato. ¿Cuál era la pregunta de Santiago? Que hace rato preguntó y le dije que ahorita. Eh, profe, pues mi pregunta era sobre la radiación. Era, Sí, le quería preguntar si, o sea, en el planeta Tierra, la radiación existe, o sea, en un entorno natural, o sea, ya de por sí estamos expuestos a una radiación. sí, claro. Es decir, eso depende del rango de la radiación, ¿no? Pero radiación electromagnética es todo, ¿cierto? Eh, A ver, déjeme salir acá, vamos a aprovechar aquí esto, vamos a proponer por acá, ¿listo?
espectro electromagnético, aquí está. Vamos a poner alguna imagen, ¿no? Imagen, vamos a poner alguna de esas para que lo podamos ver. Por ejemplo, aquí me pareció como medio completo. Vamos a ver si es completo o si me hace quedar mal el dibujito. Está un poquito borroso, ¿cierto? Se ve como un poquito borroso. Sí, se ve un poquito borrosa esa imagen. Vamos a tratar de buscar otra por ahí. A ver. A ver. Bueno, miremos a ver esta, a ver si se ve listo. Esta como que está un poquito mejor. Entonces, miren, este es el espectro electromagnético. ¿Listo? Es el espectro electromagnético. Entonces, miren acá, esto que se ve aquí, cuando las ondas se reflejan y se vuelven con la misma intensidad o frecuencia. Listo, ya vamos a hablar un poquito de eso. Aquí, pues está la onda, ¿cierto? Entonces, aquí vemos lo que yo les estaba diciendo. Hay una cierta longitud de onda, que es lo que me dice a mí, lo que me caracteriza la onda. En el caso de la onda electromagnética, esto por acá están definiendo el espectro visible. O sea, es este pedacito nomás que está aquí, que es el espectro visible. Eso es radiación electromagnética que está llegando del Sol. Continuamente nosotros estamos expuestos a esa radiación, 100% del tiempo, porque nos llega la radiación del Sol, ¿cierto? Si nos venimos por acá para unas longitudes de onda más alta, pues vamos a entrar al orden de frecuencia del infrarrojo. ¿Por qué se llama infrarrojo? Aquí, pues lamentablemente este muñequito no está, ahorita les busco otro, vamos a buscar otro de una vez. Mírenlo acá, ¿cierto? Bueno, no, este lo volteó porque lo hacen en términos no de la longitud de onda, sino de la energía. Bueno, volví al mismo, ¿no? Bueno, se llama infrarrojo porque está pegadito al color rojo, ¿no? A la longitud de onda del color rojo. Este infrarrojo, hagan de cuenta, cuando ustedes prenden la estufa o calientan un alambre, cuando ustedes ponen algún alambre allá en la estufa al fuego, ustedes ven que él se va poniendo de color rojo, ¿cierto? Eso es porque él está emitiendo en el infrarrojo. Todos los objetos que tienen una determinada temperatura emiten en el infrarrojo, ¿cierto? Que está por debajo del espectro visible, así que nosotros no vemos eso, pero eso sigue siendo radiación electromagnética. Es decir, es un tipo de onda electromagnética que nosotros no podemos ver, pero es de las mismas características, del mismo tipo de la luz que nosotros sí vemos. Y por eso es que ahí existen las gafas de infrarrojas, ¿no? Para los señores soldados, los del ejército, para hacer espectroscopía, para saber en dónde están los malvados, allá se ponen sus gafas de infrarrojos, porque el cuerpo, como está caliente a 30 y tantos grados, que ustedes sabrán esa temperatura mejor que yo, emite esa radiación electromagnética en el infrarrojo, y yo las puedo ver. Ondas de radio, ondas del microonda, bueno, la radiofrecuencia está por aquí, mire, las ondas del celular, todo el tiempo nosotros estamos expuestos a radiación, y solamente con el hecho de que un objeto esté a una temperatura determinada, va a emitir esa radiación electromagnética, así que 100% del tiempo nosotros vamos a estar expuestos a algún tipo de radiación. El punto y la pregunta aquí es, ¿esa radiación nos puede matar, sí o no? Y la pregunta es no, pues la respuesta es no. No todas las radiaciones matan, ¿cierto? Tienen que ser radiaciones ionizantes. Aquí en el dibujito que, bueno, pronto este está un poquito mejor. Un poquitico mejor, ¿listo? Ahí, profe, o sea, si esa radiación no mata, o sea, no importa si tú estás expuesto a largo plazo, igualmente no te afectará en nada, no sumará ni tampoco. No te afecta. ¿Te afecta? Exactamente. ¿Cómo es que se llama? Todo en exceso es malo. O sea, la radiación solar en realidad no es mala siempre y cuando tú la mantengas a control, pero si pasas todo el día en un palo de sol, sobre todo aquí en Barranquilla, que tiene este sol inclemente, si pasas por un largo periodo de tiempo, de una u otra forma te va a afectar. Vale. Claro, Bueno, eso le ocasiona, perdón. ¿Cómo? Pero, o sea, pero si obviamente supongo yo que la radiación del sol, o sea, es mala porque ya hay como un punto de que te daña, pero si una radiación es considerada que no mata, o sea, si uno se mantiene en esa radiación, va sumando o igualmente que queda de la igual manera, de la misma manera. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ya nos salimos un poquito del tema, pero eso no importa porque a mí lo que más me interesa y es el curso de fundamentos de física, es que pues ustedes se sientan motivados para estudiar y para seguir con esto aquí para adelante, ¿no? Entonces, están bien y están mal, nuevamente, lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí yo puse esto, vamos a ver esto. Puse algo que se llama radiación de cuerpo negro. Perfecto, miren este muñequito. No sé de dónde salió, esperemos que la fuente sea confiable. Bueno, es Wikipedia, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Ay, no, pero este no me gusta por una razón. No me gusta por una razón. A ver, déjenme buscamos otro por aquí. Y a ver este. Eh, a ver. Ujú. Vale, vamos a poner este acá. Vamos a poner este acá. ¿Listo? Ahorita le muestro este también. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Pero ¿y qué pasó con el muñequito? Está. Está muy pequeñito. En un segundo buscamos una que esté mejor acá para que nosotros nos podamos, para que pueda explicarles un poquito mejor eso. Bueno, tocó volver a esta del principio. Listo. Listo. Ahí yo creo que están viendo relativamente bien la imagen. Ahí la deben estar viendo, ¿no? Déjenme, yo salgo aquí. A ver, espérenle un poquito las preguntas. La velocidad de la luz es mayor que la del sonido, sí, en efecto, por eso es que la luz llega primero que el sonido del trueno. Y está muy bien, ¿listo? Perfecto. Listo. Entonces, lo que les estaba comentando ahorita, ¿no? El espectro de radiación electromagnética, que dice el otro muñequito, ya lo cerré quizás, ¿no? El espectro de radiación electromagnética es muy amplio, ¿no? Es decir, hay muchas ondas electromagnéticas. Una es el espectro visible, que es bien pequeñito. Mire, aquí está el rango del espectro visible. Por debajo está el infrarrojo, luego vienen las microondas, ondas de radio, muy altas frecuencias. Aquí bueno, por aquí está la del celular, mírenla aquí. Por encima del espectro visible viene el ultravioleta. Nosotros el ultravioleta no lo vemos. El ultravioleta nos da cáncer, pero no lo vemos. El infrarrojo nos calienta, pero no lo vemos, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos recibiendo esa radiación del infrarrojo, es la que nos da calor. Es cuando ustedes prenden aquellos bombillos antiguos que no son de LED, que no son LED, y empieza a hacer calor, ¿no? Eso todo el mundo lo ha experimentado. Cuando uno está en el salón de clases, a uno por ahí vi bueno, a uno le dicen los estudiantes, no prenda la luz porque da calor, ¿cierto? Eso depende del tipo de bombillo. Esos bombillos antiguos que calentaban es porque están emitiendo radiación en el infrarrojo. Nosotros no la vemos, pero la sentimos. ¿Cómo la sentimos? Porque nos da calor. Cuando nos paramos cerquita a una fogata, a un fuego, nosotros sentimos ese calor. ¿De dónde viene ese calor? Del infrarrojo. El calor nosotros lo sentimos, pero no lo vemos. Cuando nosotros estamos calentando un metal, y eso, o haciendo el asado también, ¿no? Eso lo vemos allá. Empezamos a calentar eso y nosotros empezamos a sentir que eso está caliente, que su temperatura empieza a aumentar, ¿cierto? Eso nosotros lo sentimos. Si lo seguimos calentando, lo empezamos a ver. ¿Y de qué color lo vemos? Lo vemos rojo. Si lo seguimos calentando, él va a cambiar de color y va a llegar a ponerse azul. Cuando ustedes prendan una vela, ustedes van a ver que la basecita del fuego es azul. ¿Por qué? Porque allá está más caliente y corresponde a este color azul. ¿Listo? Entonces, esos dos tipos de radiación nosotros no lo ni el infrarrojo ni el ultravioleta, pero sí lo sentimos. ¿Cómo sentimos el infrarrojo? Porque nos da calor. Es lo que miden los termómetros, ¿cierto? Cuando uno vaya al centro comercial y le disparan con esa pistolita realmente está midiendo la radiación en el infrarrojo que viene de nuestros cuerpos. El ultravioleta es la que nos da cáncer, ¿cierto? Es la que está en las luces negras, las llamadas luces negras, ¿cierto? Que es esa luz ultravioleta que está ahí. Entonces, a ver, que está aquí pitando esto, creo que hay varios comentarios acá. Bueno, no entiendo, levantó la mano. María José, tranquila, habla, interrúmpeme cuando quieras. Ajá, ok, está bien. Profe, yo quería comentar algo respecto a lo que usted está hablando acerca de las luces ultravioletas y lo que está hablando yo y Santiago. Y era que sí, eso obviamente, como dije yo, sin todo en exceso es malo y por eso es que a nosotros nos mandan siempre a ponernos protector solar. O sea, hay gente que dice, ay no, que el protector solar sirve supuestamente para que tú no te quemes o cojas colorcito, por decirlo así, pero en realidad protege tu piel de enfermedades, como dijo usted, el cáncer o rosácea, u otras enfermedades que se pueden derivar gracias a eso, pero también es necesario que nosotros cojamos un poquito de sol porque el sol tiene vitamina D, por eso a los bebecitos cuando están chiquitos, que tienen semanas, los ponen desde cierta hora de la mañana, pero bien temprano, un poquito en el sol.
Sí, señora. Todo eso es muy cierto, ¿listo? Y para allá es para donde voy, ¿no? Para completar un poquito la discusión que ustedes me estaban planteando ahí y tiene mucha relación con lo que tú estás hablando ahí. Entonces, déjame, ya voy Profe, para allá, ya voy profe, a perdone que contar le es, ¿qué hubo? interrumpa. Solo para saber y ¿Qué hubo? estar Cuéntame. aquí, a ver si estoy en sintonía. En los fundamentos de física, nuestras primeras clases son de ondas, ¿verdad? No. En las primeras clases, yo voy a empezar a hacer las bases de las cantidades físicas, voy a empezar a hablar de lo que son mediciones, en lo que estaba hablando ahorita, ¿no? Mire, le Ah, muestro un vale, poquito lo que gracias. sigue. Mediciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ondas viene ya casi al final. Mire, todo eso es lo que vamos a hablar hoy, notación científica, bueno, si alcanzamos. Yo creo que sí, igual, porque la clase igual estaba preparada cortica. Notación científica, sistemas de unidades, todo eso. Y lo primero que vamos a hablar es de vectores, porque los vectores, hombre, eso es una cosa que ustedes van a necesitar de aquí para el final de sus carreras académicas, ¿sí? Es decir, para cuando ya se pensionen. Y eso, si ustedes no entienden eso, les va a ir es decir, si lo entienden bien, les va a ayudar para los próximos semestres. Y como el próximo semestre ustedes van a ver física 1, pues vamos a empezar por ahí, todas las leyes de la mecánica. Y la parte de ondas ya entres al final, ¿no? En la clase de lunes, ahí les puse la ficha descriptiva, ahí están los contenidos y ahí puede como verificar un poquitico, ¿listo? Bueno, continuando acá, ¿no? Entonces, ahí está todo lo que es el espectro electromagnético, donde es que estaba por acá, ¿no? Entonces, es una gama muy grande. Que nosotros vemos por aquí, por este pedacito, es otra cosa, ¿cierto? Pero eso es más, es mucho mayor. Hombre, ustedes nunca van a ver la onda del radio, de las ondas de radio que llegan allá al celular, ¿no? El celular timbra y ustedes contestan y ahí escuchan, pero no es que pongan así la oreja en el aire y escuchen la llamada del vecino, ¿no? Eso no pasa, ¿no? O que miren así el aire y ven, uy, allá va, no sé, The Big Bang Theory, ¿no? El programa, ya, uy, ya va pasando, no, eso no pasa, ¿no? Necesitamos un detector, necesitamos un dispositivo que sea capaz de detectar esas ondas electromagnéticas. Nosotros en nuestro cuerpo humano estamos equipados con un dispositivo que se llama ojo y es capaz de detectar este rango de frecuencias, este rango de luz visible, pero no tenemos un dispositivo biológico en nuestro cuerpo capaz de detectar las ondas de radio o el infrarrojo o el ultravioleta. Lo sentimos, sí. Bueno, sí, podríamos decir que es un dispositivo, pero pues no, digamos que no es la finalidad. Eh, sí, claro que lo hay, claro que lo hay. Hay animales que ven en el infrarrojo, sí, señor. Hay animales que ven en la oscuridad, ¿cierto? Y son animales nocturnos que viven en la noche. Lo hay, claro que lo hay. Así como los animalitos escuchan las ondas mecánicas, estas son ondas electromagnéticas, así como lo estábamos discutiendo ahorita, que hay animalitos que escuchan otro tipo de frecuencias que nosotros no escuchamos, ¿cierto? El espectro audible, ese espectro pues también está definido, y así como hay rangos de ondas mecánicas que nosotros no escuchamos, y hay animalitos que sí, pues también hay animalitos que alcanzan a ver aquí en el infrarrojo, pero más allá de eso sí ya no lo hay. Bueno, de pronto haya especies muy especializadas, como aquellos peces que viven por allá en el fondo del mar, ¿no? Allá hay un poco de peces súper exóticos que nunca salen a la superficie y viven allá en la oscuridad más profunda que puede haber. De pronto Sí, ellos, profe, de eso, cuéntame, de esos tranquila, peces que habla. esos peces que usted estaba hablando, ellos, ajá, como está diciendo usted, ellos no ven, ellos tienen como unas ondas o algo en su sistema que los hace saber qué pez está cerca o si hay un animal cerca y son full sensibles a la luz. De hecho, hay varias películas y Exactamente, varios documentales que hablan de eso. exacto. Entonces, sí, ahí ya, bueno, ahí sí ya se sale, ya son detalles muy particulares del aire, pues de la biología que yo no voy a manejar, pero yo sé que sí lo existen y ahí María José nos está hablando de aquellos pececitos. Y sí, esas imágenes yo sí las he visto y unos peces que tienen una fisionomía hasta monstruosa, ¿no? Son hasta feitos esos peces, tienen unos dientotes y unas cosas de ahí. eh, entonces, sí, en efecto, ahí hay animalitos que sí están equipados con eso, pero no creo que sea mucho más allá del espectro visible, no creo que sea mucho más allá del espectro visible porque ya comienzan a ser dañinas las ondas. Mira, aquí están los rayos X que ya empiezan a matarnos, ¿no? Los rayos gamma, eso es lo que nos dan otros cáncer y todo ese tipo de cosas, nos mata inmediatamente. Entonces, vamos a continuar para lo que iba hace rato, ¿cierto? El espectro electromagnético es muy largo, ¿cierto? Y esa radiación, esa radiación electromagnética de los objetos depende de la temperatura, como yo les decía ahorita. El solo hecho de tener una temperatura
hace que nosotros emitamos radiación electromagnética. Por eso es que nos ponen a nosotros allá la pistolita en el centro comercial para ver a qué temperatura nosotros estamos. Entonces, esto que está aquí, esta curvita que está aquí, esto se llama la radiación de cuerpo negro. ¿Listo? Y aquí nos están diciendo, esta es una unidad de temperatura que nosotros vamos a repasar, que a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura del objeto, él empieza a emitir más y más radiación electromagnética. Aquí lo están mostrando en términos de la longitud de onda, mire, en micrómetros, que es lo que yo les estaba mostrando por acá. ¿Dónde está el otro muñequito? La longitud de onda, mire, aquí nos vamos a longitudes de onda muy grandes, longitudes de onda cada vez más pequeñitas y vamos apretando cada vez más y más y más la onda. Entonces, a cualquier temperatura, nosotros vamos a emitir en todas las ondas. Lo que pasa es que vamos a emitir mayoritariamente en un cierto rango de ondas. Cuando nosotros nos acercamos a la temperatura del Sol, mire, 6000 Kelvin, estamos por aquí, el máximo de esa emisión se da en el centro del espectro visible. Esta es la emisión del Sol. El Sol emite mayoritariamente en el espectro visible, en el rango de luz que nosotros vemos. Lo que pasa es que él no deja de emitir por aquí en el infrarrojo y por aquí en el ultravioleta. Es decir, que cuando nosotros nos exponemos a la luz del Sol, estamos exponiéndolos a la luz visible, sí, pero también nos estamos exponiendo a todo el ultravioleta y a todo todo el ultravioleta y a todo el infrarrojo. Es decir, nos estamos exponiendo, que se hizo el otro muñequito, a todo el espectro electromagnético, mayoritariamente a luz visible, y por eso es que la vemos, pero no dejamos de estar expuestos al ultravioleta, al infrarrojo, por eso es que nos calentamos cuando nos vamos para el sol, ¿cierto? Por eso es que nos da cáncer, porque nos quedamos ahí, nos da mucho ultravioleta y tenemos la emisión de todas esas ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque así funciona en función de la temperatura. ¿Listo? Por eso es que sí nos es saludable estar expuestos a ciertos espectros, de ciertos rangos de esa luz que viene del sol por el cuento de la vitamina E, creo que es, ¿no? La cosa. Me corría María José si me estoy equivocando. Pero no es bueno porque nos vamos a exponer a la radiación ultravioleta, ¿cierto? Nos vamos a exponer mucho a la radiación ultravioleta. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿listo? El de por qué por la mañana o por la tarde, eso ya tiene que ver con un fenómeno que se llama la difracción, ¿listo? Que bueno, preferiría no discutirlo en este momento para no extendernos demasiado, ¿listo? Pero pues tiene su razón de ser, el que por qué por la mañana o por qué por la tarde. El sol, se lo voy a brevemente, ¿no? Brevemente. El sol sigue emitiendo igualito, ¿cierto? Pero resulta que por la mañana hay una cierta concentración de gases en la atmósfera que hacen que este espectro, esta región del ultravioleta, pues simplemente se desvíe del planeta Tierra y nos llegue en menor proporción, ¿cierto? Simplemente funciona como una lente para la luz ultravioleta, no la va corriendo, no la va quitando de en medio, ¿cierto? Que no ocurre si el sol le pega de frente a la Tierra, al mediodía, ¿no? Ahí sí nos llega todito, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay una dependencia con el horario, porque ese horario pues va a cambiar la atmósfera, va a cambiar el ángulo con el que la luz llega a la Tierra y va a hacer que cierta porción de estas ondas simplemente se alejen del planeta, como que no nos lleguen, se eviten. Eso es. Un segundito, jóvenes, por favor, mi computador. Un segundito. ¿Qué pasó? Listo, jóvenes, ya volví aquí. ¿Listo? Bueno, perfecto, listo. Bueno, ¿algún otro comentario por ahí? Listo.
Bueno, entonces, si no hay más comentarios, bueno, espero que haya sido, pues, digamos, del agrado de todo el mundo la discusión, pues yo les agradezco porque participen y hagan eso, pues, porque eso demuestra mucho el interés y, pues, grosso modo, hace que mi trabajo valga la pena, realmente. Eso es así, pues yo sí les agradezco mucho ese tipo de comentarios y participación y que muestren ese interés. Entonces, volviendo aquí a el contexto del curso, ¿no? Eh, Acabamos de pasar por eso, como que aquí vimos muchas conexiones que tiene la física, digamos, de hecho, con temas que son de interés de muchos de ustedes, que la mayoría son biólogos, ¿no? No sé si todos lo serán en este momento, porque pues hubo variaciones por ahí, hay más estudiantes, pero bueno, no importa, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con el tema como tal, vamos a empezar a hacer como a cubrir ese contenido y vamos pues, digamos, eh, yo soy de química, a ver, voy a ver eso, listo. Bueno, ya sé que hay un pocotón de biólogos. En este momento, pues voy a volver a repetir aquí la encuestica. ¿Quiénes son de química? Y escríbanme ahí, química, química, química. Química. Alberto, Jesús, eh, Chelsea, listo. De matemática está Giovanni. ¿Hay algún otro más que sea de matemática? María Camila es de matemática. Listo, Giovanni, Daniel, Jonathan, sí, caramba, es que aumentó bastante el grupo. Carlos David, listo. Vale, ¿y de física? ¿Hay alguno? De física así como que no hay ninguno. Vale, perfecto, no, es que de física, Mario Andrés, uno solito. Vale, sí, es que el grupo como que aumentó bastantico desde el lunes para acá. Dos, Inés Victoria también es de física. Perfecto, muy bien. Sí, es que aumentó bastantico el curso. Bueno, listo, no importa, eso no afecta para nada, yo lo hago pues como por saber más o menos en dónde están ustedes, ¿sí? Listo, bueno, vamos a empezar con los conceptos que nos conciernen a nosotros. Obviamente, pues tenemos que esas discusiones pues son muy amenas, son muy agradables, son muy chéveres, pero pues tenemos que empezar a conceptualizar todo, pues es decir, para que podamos nosotros en el punto de nuestras vidas pasar de el, 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 el concepto divulgativo, ¿cierto? De así es como funciona el delfín, ¿cierto? Para llevarlo a la práctica y poder hacer ciencias básicas, poder analizarlo, estudiar todos los fenómenos y hacer investigación y expandir el conocimiento que nosotros tenemos sobre todo cada una de esas áreas, ¿no? Entonces, nos toca pasar por todos estos conceptos también y hacer todo este trabajito, ¿no? Entonces, vamos a volver a donde íbamos, ¿no? La física como ciencia exacta. Física igual a ciencia exacta. ¿Qué quiere decir esto? Un uso correcto de las mediciones más un uso adecuado de las matemáticas, ¿cierto? Ya explicamos lo que significa que sea una ciencia básica y una ciencia exacta, ¿no? Que necesita, exige respuestas numéricas precisas, medibles de las determinadas cantidades que nosotros estemos hablando, ¿cierto? No es suficiente con decir hay una radiación electromagnética si nosotros no somos capaces de decir de dónde a dónde va el rango visible o de dónde a dónde son las microondas o desde qué punto esa luz, esa radiación electromagnética que viene del sol comienza a ser ionizante y comienza a ser dañina para el cuerpo humano, porque o si no, no somos capaces de inventar toda esa cantidad de aparatos, de saber que tenemos que ponernos tal protector solar de tal nivel de protección para poder hacer, pues para que nos sirva de acción. Entonces necesitamos aprender a medir, a cuantizar las cosas y para eso pues necesitamos hacer un uso correcto de todo eso que nosotros medimos, sea lo que sea, y manipularlo adecuadamente desde el punto de vista matemático. Las dos cosas son una amalgama, van a ir unidas por siempre y para siempre, ¿cierto? Entonces, para ir entendiendo eso y conceptualizándolo, ¿qué es una medición, cierto? Yo hablo aquí de mediciones, pero ¿qué es lo que significa eso, cierto? Pues una medición es un valor numérico, ¿cierto? Es un valor numérico que se le da a alguna propiedad física de algún objeto o de algún sistema, ¿listo? Eso es una propiedad, yo la mido, tengo que inventarme alguna manera de medirla, ¿listo? Y para medirla, para que eso sea medible, yo tengo que cuantificarla, tengo que darle un cuánto, un valor, ¿listo? Entonces, para que esa medida sea de utilidad, pues debe ser expresada de tal manera que se puedan realizar comparaciones entre diferentes sistemas o objetos, ¿no? Es decir, yo tengo que inventarme un parámetro de medida de tal manera que
yo me pueda comunicar con las personas, ¿no? Ahorita, un entorno virtual, no podemos salir, estamos confinados, y resulta que yo siempre utilizo mi mesa como ejemplo, ¿no? Yo quiero comprar un mantel para mi mesa, y yo me meto a internet, me meto allá a Mercado Libre, ¿cierto? Y .com, a la que sea, y quiero comprar el mantel, yo lo veo allá, pero yo ¿cómo hago para comprar el mantel? Yo necesito saber cuánto mide mi mesa, y así decirle al vendedor cuánto mide mi mesa para poder comprar el mantel. Yo le puedo decir, mi mesa mide, eh, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, mide 40 palmos de largo por 12 palmos, o sea, la palma de la mano de ancho. Hombre, ese señor no me va a entender y se va a reír y me va a decir, vaya con oficio, ¿sí o no? No sirve. Yo necesito poder expresar todas esas mediciones de tal manera que me pueda comunicar con los demás y que sea posible expresar esa idea de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, acá, por un lado, pues yo tengo ejemplos de cuáles son esas cantidades medibles de las cuales estoy hablando acá, ¿no? Que es una medición, es una cantidad, es un valor numérico que se le da a algún objeto, ¿no? ¿Qué propiedades, a un objeto o sistema, ¿no? ¿Qué propiedades puedo medir? Por ejemplo, la velocidad de la pelota cuando tocó el suelo, ¿no? La posición de, el vehículo que va por la autopista o la del avión que yo estoy detectando allá con el radar, como quiera que sea. El tiempo de exposición a la luz del sol, por ejemplo, ¿cierto? ¿A qué hora, por cuánto tiempo me expuse al sol? Todo ese tipo de cosas. La fuerza, por ejemplo, que está experimentando un objeto al estar suspendido por cuerdas, como nosotros vamos a verlo acá. Perdón, yo leo aquí, profe. Tranquilo, Justin, no hay problema, ¿listo? Yo les dije que esta semana era así como de gracia, que los dejaba entrar con cualquier correo. La temperatura, la masa, todas esas son propiedades físicas que nosotros podemos medir y necesitamos cuantificar, darle un valor numérico, pero ese valor numérico necesita cumplir con ciertas características para que sea de utilidad. ¿Cuáles son esas características que deben cumplir esas mediciones para que sean de utilidad? Pues deben permitir que las diferentes medidas puedan ser comparadas, ¿cierto? ¿Para qué? Pues sean hechas sobre el mismo objeto o sobre diferentes objetos. Pero yo necesito que esas medidas que sea posible comparar esas medidas. ¿Para qué? Para que yo le diga al señor vendedor, mire, mi mesa mide tanto, véndame un mantel. Y el señor sea ya capaz de medir sus manteles y compararla con la medida de mi mesa y saber si el mantel me sirve o no, ¿cierto? Debo poder compararlas. Así como les decía ahorita, hay un accidente y necesito saber quién tuvo la culpa. Yo necesito poder comparar las medidas de la velocidad de cada uno de los vehículos involucrados para saber quién tuvo la culpa, para saber quién iba más rápido del límite de velocidad, para saber quién frenó más rápido, todo eso. Necesito poderlas comparar, ¿listo? Y eso implica el poderlas comparar, el determinar o encontrar una manera de poder comparar esas medidas, implica que deben ser realizadas sobre un patrón de medida estándar, ¿no? Sobre una unidad de medida, ¿cierto? Sobre un patrón de referencia. ¿Qué patrón de referencia? El metro, por ejemplo. Mi mesa mide 3 metros por 1 metro. Cuando yo le digo al señor, allá, mi mesa mide 3 metros por 1 metro, ahí el señor ya no se va a reír de mí y el señor me va a decir, mire, aquí le tengo este mantel, le tengo este otro, y me va a poder vender el mantel, ¿no? Ese es el patrón de referencia, el metro. ¿Qué tan rápido van los carros? A tantos kilómetros por hora. Eso es un patrón de referencia. Ahí yo ya puedo comparar. Pero decir, no, es que el bus iba más rápido que el Kia, eso a mí ya no me sirve, ¿cierto? Eso a mí ya no me sirve. Necesito cuantificar. ¿Y cómo lo cuantifico? Con ese patrón de medida. Jesús, una medida contiene en sus características la magnitud. Ya les voy a explicar eso. ¿Listo? Bueno, aquí está escrito, de hecho. Entonces, ¿qué más necesito para que esa medida de utilidad? Debe tener una magnitud, ¿cierto? El 3 metros de largo, ¿cierto? Esa es la magnitud, el 3 metros, ¿cierto? 3 por 1 metro de ancho. El bus, 80 kilómetros por hora, contra el Kia, 20 kilómetros por hora, ¿cierto? Ese es el número, esa magnitud, ese es el valor numérico. Pero para que tenga sentido ese valor numérico, yo tengo que acompañarlo con la referencia a ese patrón de medida que yo estoy usando, como el metro, el kilómetros por hora, la hora, el segundo, el grado Celsius, los newton, el segundo, bueno, los kilogramos, todo eso, ¿no? Entonces, toda medida debe venir acompañada
de su magnitud, que es ese numerito, el 3, y de las unidades, que es el patrón de referencia usado, el 3 metros, ¿cierto? Entonces es como si la medida tuviese siempre su nombre y su apellido, ¿no? El valor numérico, que es la magnitud, y sus unidades, ¿cierto? Que es la referencia, aquel patrón de referencia, valga la redundancia, que yo estoy usando para poder comparar las diferentes medidas, ¿no? Si yo hablo en palmos, el señor no me va a poder jamás vender, o en tamaño de la palma, como lo digan acá, no sé, el señor jamás me va a poder vender el mantel, porque él ni siquiera sabe qué tan grande soy yo como para poder estimar así como más o menos cuánto mide mi mano, ¿no? O, bueno, en fin, históricamente, ¿no? Yo leí eso hace mucho tiempo, a mí ya se me olvidó, ¿no? El pie, que es una medida por allá de los ingleses, ese era el tamaño del pie de uno de los reyes. Pues entonces yo quería vender a un metro de tela o una porción de tela, me tocaba llamar al rey para que caminara sobre la tela para poder venderla, ¿no? Eso es inoficioso, ¿cierto? Necesitamos un patrón de medida estándar, algo que nos sirva para comunicarnos. Aquí les tengo ejemplos como aleatorios, ¿no? 8 metros. ¿Cuál es la magnitud? 8. ¿Cuál es el patrón de referencia usado? El metro, todo lo conocemos. 10 kilómetros por hora. ¿Cuál es la magnitud? 10 kilómetros por hora es ese patrón de referencia usado. 56 kilogramos, la magnitud de 56, el patrón de referencia, los kilogramos. 6.000 newtons, magnitud 6.000, patrón de referencia, los newtons, que sabemos que es una unidad de fuerza. 36 Celsius, ¿cuál es la medida? La magnitud, pues, 36. El apellido son sus unidades o su patrón de referencia, que son Celsius. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Esas son las características que necesitamos para que esas medidas sean de utilidad. ¿Listo? Para ordenar la cosa, para que la cosa sea ordenadita, para que nos podamos realmente comunicar, pues necesitamos entonces definir y agrupar esos patrones de referencia usados, ¿cierto? Que el metro con el cual yo mido mi mesa sea el mismo metro con que el señor por allá está midiendo sus manteles. Porque de nada nos sirve tener 2 metros diferentes, o de nada nos sirve medir el área o la longitud de la tela en pies si utilizo el pie de un rey y luego utilizo el pie de la reina, ¿no? Tiene que ser el mismo pie, si no de nada me va a servir, ¿cierto? O el codo, el codo era igual, la distancia del codo a la punta de la mano de otro de los reyes. La yarda era la distancia del suelo a la punta de la nariz del rey. Pero ustedes los que saben de biología y eso, ustedes no sé si saben que cuando uno recién se levanta, uno mide una determinada altura y que cuando termina el día uno mide menos, porque los huesos se van acomodando, entonces uno medio que se encoge. Entonces va a depender si yo lo mido por la mañana o lo mido por la noche, ¿sí o no? Entonces yo necesito tener eso unificado. Sí, señor Justin, de eso hablamos la próxima clase, de las magnitudes, de las cantidades físicas, no magnitudes, cantidades físicas fundamentales y derivadas. De eso hablamos en la próxima clase, pero es muy cierto. Entonces, necesitamos agrupar todo eso, necesitamos definirlo y que sea un patrón de referencia, un patrón de medida, este patrón de referencia, que sea estándar de tal manera que nos podamos comunicar eficientemente. Esa agrupación de patrones de referencia es lo que se llama sistemas de unidades, ¿listo? Esos son los sistemas de unidades. Nos van a agrupar esos sistemas de unidades, nos van a agrupar esos patrones de referencia, esas cantidades que nosotros utilizamos como referencia para hacer las diferentes medidas y que las podamos comparar eficientemente. Existe una gran cantidad de sistemas de referencia, existen bastantes. Yo acá pues les pongo simplemente 2, no me voy a ir mucho más lejos porque pues tampoco me parece tan oficioso. Sistemas de referencia o sistemas de unidades más especializados, ustedes los van a aprender a lo largo de la carrera también. Les pongo acá el llamado sistema internacional, que lo escribimos como SI, lo abreviamos como SI, y les pongo el sistema británico, ya que son los más comunes, ¿no? Este sistema internacional es el sistema de unidades que es más ampliamente usado a nivel mundial. La tendencia es que sea el que se use por completo, es el que nosotros usamos en Colombia y es el que nosotros vamos a usar aquí en el curso. En Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países, creo que en Sudáfrica también, por ejemplo, utilizan este sistema británico. Todos los países anglohablantes realmente creo que lo utilizan este sistema, ¿cierto? Como para darles aquí algunos ejemplos que yo sé que ustedes ya los conocen. Metro, para medir la longitud.
kilogramo para medir la masa, segundo para medir el tiempo, newton para medir la fuerza, ¿cierto? En el sistema británico, el equivalente para medir la longitud sería el pie. El equivalente para medir la masa sería la libra masa. El equivalente para medir el tiempo sigue siendo el segundo. Y el equivalente para medir la fuerza en el sistema británico sería la libra fuerza. Mire que tenemos libra masa y libra fuerza, ¿no? Entonces todo eso depende de, digamos que, aquel conjunto de personas que se dedicó a reunir todos esos patrones de medida para poderlos hacer comparables, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces nosotros aquí utilizamos el metro. Notemos que cada una de estas unidades de referencia, ya le podemos hablar unidades, ya puedo decirlo tranquilamente, cada uno de estos, que son nuestros patrones de referencia, son las cantidades a las cuales nosotros vamos a referenciar todas nuestras medidas, se llaman unidades. Y cada una de estas unidades, pues tienen un símbolo, M para el metro, kg para el kilogramo, S para el segundo, N para el newton, y así lo mismo para cada una de estas cantidades en el sistema británico. Existen otros sistemas de medida. Eso depende de lo que nosotros estemos midiendo. Por ejemplo, existen los sistemas de medida, se me fue el nombre, las unidades de medida atómicas, por ejemplo, donde todo se mide con respecto a la escala atómica. Por ejemplo, la longitud se mide en términos del radio de Bohr, y el radio de Bohr es la distancia que hay entre el núcleo y el electrón de un átomo de hidrógeno. Ese es el radio de Bohr, y en términos de ese radio de Bohr es que se miden todas las longitudes. La carga eléctrica, ¿en términos de qué se mide? De la carga del electrón, por ejemplo. En el sistema internacional se mide en coulombs, es otra medida diferente. Entonces también todo depende un poquitico del mundo en el cual nosotros estemos midiendo las cantidades. Como apenas estamos empezando con la mecánica clásica, pues en ese mundo se miden en kilogramos, metros, segundos, newtons y todo ahí para adelante. Es decir, vamos a emplear el sistema internacional. Sistemas de unidades más especializados, pues ustedes los van a ir utilizando a lo largo de la carrera. Entonces, ya que establecimos el significado de lo que son los sistemas de unidades, lo que son las unidades en términos de ese patrón de referencia, como parámetro de medida, parámetro de referencia, que son las unidades de esa cantidad física que estamos midiendo, ¿cierto? Y dicho que cada una de esas cantidades pues tiene una letra asociada, un símbolo asociado, pues para expresar esa medición nosotros podemos o bien escribir la medida entera, como 8 metros acá, o ponemos la magnitud de la medida y sus unidades utilizando el símbolo de la medida en el determinado sistema de referencia, ¿no? 8M, aquí, tal cual, como lo tenemos ahí. ¿Listo? Eso pues es aquí este ejemplito, es una medida de longitud expresada en el sistema internacional de medida, ¿cierto? ¿Va a medir diferente o va a quedar expresada de manera diferente si yo lo expreso aquí en unidades en el sistema británico o si lo expreso en unidades atómicas? En fin, ¿listo? Pero la base fundamental es que necesitamos ese sistema de unidades y que el utilizado en el mundo macroscópico, que es por el cual nosotros vamos a empezar, pues es este sistema internacional de unidades, ¿no? Listo. ¿Algún comentario por ahí? ¿Alguna cosa que quieran compartir? Cualquier cosa, no duden en interrumpirme, ¿listo? No duden en interrumpir. Entonces, lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Es muy, muy importante, ¿listo? El hecho de que la medida, cualquier medida, venga acompañada de una magnitud, que es aquel número, junto con sus unidades, que es la referencia al sistema de unidades usado, ¿no? Nos está diciendo bajo qué conjunto de parámetros de medida es que nosotros estamos usando. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda cantidad física que nosotros estemos reportando, que estemos presentando a alguien, que estemos escribiendo en algún informe, en la respuesta a algún problema que nos pongan en el examen, en el taller, en lo que quiera que sea, toda cantidad física debe venir acompañada de su magnitud y de sus respectivas unidades. De lo contrario quedará mal representada. Y se los pongo acá porque, bueno, yo acepto que yo soy un poquito laxo en ciertos momentos con respecto a la presentación de los resultados, ¿cierto? Pero también conozco profesores y otros entes, pues, en donde ustedes llegan a presentar un resultado numérico únicamente, sin las unidades, y de una vez le van devolviendo todo. ¿Listo?
Las unidades son ese punto de referencia, María José, son el punto de comparación. De nada me sirve a mí expresar expresar un número sin sus unidades. Entonces, esas unidades son ese punto de referencia, son ese conjunto de parámetros, de puntos de referencia que me sirven a mí para expresar las unidades. Por ejemplo, no sé, a ver qué puedo decir. Listo, yo les puedo decir, listo, yo estoy viendo allá un carro desde aquí, desde mi ventana, yo puedo ver un carro que va a 40. Ustedes van a suponer que es 40 kilómetros por hora, pero pueden ser 40 metros por segundo, 40 pies por hora, ¿cierto? Es muy variado. Entonces, si yo solamente les doy el número, de nada sirve. Necesito darles ese parámetro de referencia, ese punto de referencia que son esas unidades. Y por eso es que les pongo atención aquí, porque si ustedes llegan únicamente a presentar el número, chin chin, eso está mal. Tiene que venir con sus unidades, porque si no, no me sirve, ¿cierto? Listo. Entonces, dicho eso, de la presentación de medidas, que cada medida tiene que venir correctamente presentada, ¿no? Esas son las ciencias básicas y exactas. Mi número, o sea, mi magnitud, con mis unidades, para poder representar esa medida, esa cantidad física de la cual yo estoy hablando y que me pueda entender claramente, ¿listo? Entonces, para ayudarnos, ¿cierto?, a expresar esas medidas, pues por un lado, existen los diferentes sistemas de unidades, ¿no? Pero pues nosotros ya vamos a hablar del sistema internacional, como les decía ahorita. Si yo estoy hablando de átomos, de moléculas, pues a mí de nada me sirve o no me va a servir de mucho expresar las dimensiones del sistema internacional, ¿no? Porque yo no puedo decir cuál es el radio del átomo de potasio, ¿cierto? Expresarlo en metros, pues porque eso no tiene sentido. Eso no es eficiente. Yo lo expreso en unidades atómicas y digo, un electrón del último orbital del átomo de potasio está a tantas unidades atómicas, o sea, tantas repeticiones del radio de Bohr, que el radio de Bohr es la distancia entre el núcleo y el electrón entre el átomo de hidrógeno. Tiene sentido, ¿listo? Pero, como nos estamos aquí refiriendo a un sistema internacional, vamos a referirnos ya a un sistema particular de unidades, ¿cierto? Tenemos que buscar alternativas que nos ayuden a presentar esas medidas. Les repito, sin ánimo de ser tedioso, ¿no? Una alternativa es utilizar un sistema de unidades más adecuado con respecto a lo que estamos midiendo. Pero si vamos a utilizar un sistema ya de unidades definido, pues para ayudarnos a presentar esas medidas y hacerlo estéticamente de manera correcta, coherente e entendible, existen dos alternativas. Una es el uso de los prefijos y la otra es el uso de la notación científica, ¿no? Son dos alternativas que tenemos para presentar las medidas. ¿Cuándo las utilizamos? Las utilizamos cuando estamos presentando medidas o bien muy grandes o bien muy pequeñitas. ¿Listo? Que pues digamos que se vuelven números engorrosos de manejar. Ejemplos, ya hablamos aquí más claramente, yo sé que son cosas que ustedes ya han visto y por eso como que lo hago de esta manera, ¿no? Del uso de los prefijos y la notación científica. Un ejemplo, 1000 metros, ¿cierto? Todo el mundo sabe que 1000 metros es un kilómetro, ¿cierto? Entonces, yo bien puedo escribir el 1000 con la M, como lo acabamos de aprender, 1000 que me dice que estoy repitiendo 1000 veces esta unidad de referencia, este punto de referencia que estoy utilizando aquí, que es el metro. Estoy repitiendo 1000 veces esta M que está aquí, el metro, ¿cierto? O lo puedo escribir como 1 por el kilómetro, donde ese kilo es el prefijo. K es el prefijo de kilo. Por eso se llama prefijo. El fijo es la M. El prefijo, pues es la K, ¿cierto? Porque viene antes del fijo. ¿Sí? Bueno, entonces, esa K es lo que me forma a mí el prefijo del kilo. Y esa medida, que bien puedo escribir como 1000, creo que me pasé 1000 metros, pues también la puedo escribir como 1 km. Es lo mismo. Uso los prefijos para expresar esa misma medida en el mismo sistema de unidades que es el sistema internacional, pero utilizo ese prefijo para indicar que es el 1000. Otra opción es la notación científica. Esos 1000 metros yo lo puedo escribir matemáticamente, el 1000 yo lo puedo escribir como 1 por 10 a la 3, ¿no? Porque 10 por 10 me da 100 y 100 por 10 me da 1000. Así que eso me da 1000 metros. Así que 1000 metros yo lo puedo escribir como 1 por 10 a la 3 metros. ¿Listo?
10 a la 3, este 10 a la 3 es la notación científica. Entonces, la notación científica me permite a mí expresar las medidas en potencias de 10, ¿cierto? 10 por 10 por 10, 10 al cubo acá, en este caso, ¿cierto? Y los prefijos me permiten a mí expresar esas medidas en términos de esta notación, en términos de letras, de los prefijos, del símbolo que representa la medida. ¿Listo? Entonces, en conclusión acá, ¿para qué los usamos? Lo utilizamos para presentar cantidades que son o bien muy grandes o bien muy pequeñas, que no me permiten escribirlas de manera adecuada en estas cantidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia que hay entre Barranquilla y mi pueblo, Villa de Leyva? Creo que son como 8.000, ¿qué? Son como 8.000 kilómetros, creo que es la cosa. No sé si me estoy desfasando, pues. Hombre, yo no voy a escribir ese número tan largo, yo lo escribo la distancia en kilómetros, ¿sí? Bueno, escribo de esa manera, es mucho más fácil. ¿Cuál es el radio de la Tierra? Hombre, yo escribo el número del radio de la Tierra, pues es un número supremamente largo, pues mejor lo escribo en kilómetros, que me quede más bonito, ¿cierto? Los prefijos son símbolos que se anteponen al símbolo de la unidad, que es lo que les acabo de decir, ¿no? Es el prefijo. En el caso del kilo, pues el prefijo, el antes de, es una K, que indica 1000, repetición o multiplicar por 1000, simplemente la anotación. Y la notación científica usa potencias de 10, como lo vimos acá. 10 por 10 por 10 es 1000, ¿sí o no? 10 por 10 da 100, por otro 10 me da 1000. Entonces, me permite a mí construir en milímetros. Pero en la notación científica, yo sigo utilizando el símbolo de la unidad fundamental, ¿no? No hay prefijo. O bien es prefijo o bien es notación científica, pero no los dos. ¿Listo? Y esto, pues, obviamente debe ser compatible con el sistema de unidades usado, o sea, metros. Yo respeto que van los metros ahí pegaditos. ¿Listo? Listo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? ¿O puedo seguir? Perfecto. Listo. Muchas gracias por ahí. Listo. Entonces, esos son los prefijos y notación científica. Recordemos que utilizamos o uno o el otro, prefijo o notación científica. ¿Listo? Les dejo aquí esta tablita, esto es para que la tengan. Prefijos hay un montón, no solamente el de kilo, y para los prefijos hay una serie pues, de nomenclaturas para usar, y cada uno de esos prefijos pues tiene un símbolo asociado, ¿no? Así como el metro, le asociamos el símbolo M, al kilo le asociamos la letra K, ¿cierto? Pues cada uno de esos prefijos pues tiene un símbolo asociado y significa una potencia de 10 determinada que podemos equiparar o comparar en términos de la notación científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la unidad fundamental pues es multiplicar por 1, ¿no? Estaremos por aquí en el centro, sería 10 a la 0, 10 a la 0 me da 1, ¿no? Todo número elevado a la 0 me da 1, entonces seríamos por acá. Este sería el metro, o el gramo, o, ¿qué otra? Kilogramo, kilómetro, bueno, ahora no se me ocurrió ninguno, ¿no? Listo. Empezamos para arriba, potencias positivas de 10, ¿no? Deca sería 10 a la 1, hecto sería 10 a la 2, kilo sería 10 a la 3, ¿no? Multiplicamos por 1000. Volvamos un poquito para atrás. Hecto multiplico por 100, deca multiplico por 10. Cada uno de esos tiene su respectivo símbolo, ¿no? Bueno, aquí quizás hay una divergencia, estoy viéndolo, esto yo lo copié por ahí del libro. Aquí deca también es D mayúscula, ¿no? Aquí está DA. Y ahí para arriba. El gulón, ¿cuál es el gulón, Diego? Recuérdame, por favor. ¿Es 10 a la cuánto? No, realmente no, no lo tengo presente. Me queda de tarea a mí. A ver, ¿cuál es el gulón? Un segundo, uno seguido de 100 ceros. Uy, ese ya está por aquí arriba, ¿no? Ese ya está muy, muy grande. Es una medida muy, muy grande. Entonces yo no la tengo. Esa no la tengo presente realmente. Gracias por el comentario. Voy a tratar de buscarlo, ¿no? Pero sí, ya estaría muy, muy grande, ¿no? Aquí llegamos hasta iota, que es el cuatrillón, ¿cierto? 10 a la 24. Diego nos está pidiendo por allá 10 a la 100, ¿no? Entonces sería demasiado, sería demasiado. Hectómetro, vamos a buscarlo por aquí. Aquí está, mire, 10 a la 2, ese es por 100. ¿Listo? Hecto, ¿cierto? El prefijo es hecto. Le pegamos la unidad y nos quedaría hectómetro. ¿Sí o no? Entonces va ahí. Sería 10 a la 100. Estaría aquí. Brian, ¿no? Y así, tanto para arriba como potencias positivas, como para potencias por debajo del cero, ¿no?
Deci, 10 a la menos 1, eso quiere decir 0,1, o sea, 1 dividido sobre 10, dividido por 10, perdón. Centi, 1 dividido por 100, como ¿cuántos centímetros hay en un metro? Hay 100. Dividimos esa unidad fundamental, que es el metro, la dividimos en 100. ¿Cuántos milímetros hay en un metro? Pues lo dividimos por 1000, o sea, 1 sobre 1000, 1 sobre 10, 10, 10, ¿no? Y ahí nos da el 10 a la menos 3, ¿cierto? Es una milésima parte. ¿Cuál es el símbolo? M minúscula, ¿no? Para diferenciarlo del mega que está aquí arriba. A pesar de que usaremos el sistema de a ver en una clase, claro que sí, Justin, eso es la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar de, o sea, apenas estamos introduciendo, ¿no? La próxima clase vamos a hablar de conversión de unidades. Y ahí yo sé que muchos van a empezar a sufrir un poquito, pero en la próxima clase vamos a hacer la conversión de unidades, ¿no? Vamos a utilizar el sistema británico y el sistema internacional mayoritariamente, ¿no? Pero entonces vamos a empezar a convertir de un sistema de unidades a otro y vamos a empezar a convertir cantidades dentro del mismo sistema, ¿no? Lo que Justin nos está hablando es que nos dan una medida, por ejemplo, en hectómetros y queremos convertirla a metros, ¿no? Entonces queremos cambiar la manera de representar esa medida. Eso es muy útil. Y es muy útil ¿por qué? Imagínense que ustedes quieren comprar el mantel, o yo quiero comprar el mantel para la mesa, pero resulta que están muy caros allí en el Éxito o en Mercado Libre, o donde yo quiera que sea. Me sale más barato comprárselo allá a los chinos porque ellos hacen todo regalado y de mala calidad. No, van a poner esas cosas. Lo voy a comprar en Estados Unidos, ¿cierto? Porque me pareció que era más bonito el mantel. Resulta que allá los manteles los venden en pulgadas. Entonces, yo le digo allá al vendedor, mire, mi mesa mide 3 metros por 1 metro. El señor allá tiene que hacer la conversión a pulgadas, ¿cierto? Para saber, o a pulgadas o pies, realmente lo haría a pies. Va a hacer la conversión de unidades a pies para ver si me puede vender el mantel o no. Entonces, esas cosas son necesarias porque existen los sistemas de unidades, pero existen varios sistemas de unidades. Entonces, para que nos podamos comunicar y podamos hacer las respectivas comparaciones para que esas unidades y esas mediciones sean de utilidad, va a llegar el momento en donde vamos a tener que hacer la conversión entre un sistema de unidades y otro. ¿Listo? Para que podamos hacer las comparaciones y que las medidas sean de utilidad. ¿Por qué? Pues porque existen diferentes sistemas de unidades y, como les acabo de decir, nosotros aquí en Colombia y en muchos países utilizamos el sistema internacional, en otros utilizan otros. Muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de comprar un tubo, de comprar una puntilla, de comprar todo ese tipo de cosas. ¿En qué vienen los tubos? En pulgadas. Un tubo de media. ¿Qué quiere decir un tubo de media? Un tubo de media pulgada. Cuando ustedes le están ayudando allá a su papá a arreglar el carro y su papá le dice, páseme la llave de 3/4, eso es una llave de 3/4 de pulgada. ¿Para qué? Pues para amarrar la tuerca que viene en pulgadas, 3/4 de pulgada. Pero ustedes van al home center y van a comprar el tornillo y allá el tornillo dice 3 milímetros de diámetro. ¿Y ustedes cómo hacen para saber si ese tornillo de 3 milímetros de diámetro le sirve para la tuerca que tiene su papá allá en la casa? Entonces, hay que hacer la respectiva conversión de unidades y ver si esas medidas son compatibles, ¿cierto? O cómo hacen para saber si la llave de 3/4 sirve para apretar una determinada tuerca o para amarrar un determinado tubo. Pues hay que hacer la conversión de unidades, ¿listo? Entonces son cosas que nos toca pasar, por las que nos toca pasar. Y eso, pues, es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, ¿listo? Entonces, jóvenes, les dejo la tablita para que la estudien. Yo creo que voy a tratar de buscar una tablita mejor. Esta tiene ciertos detallitos que yo estoy viendo que no me gustaron por ahí, pero pues aquí se las dejo para que la estudien y obviamente todo este material yo se las voy a mandar. Por favor, váyanlo estudiando a tiempo, no dejen que les coja la noche con el estudio para las evaluaciones, porque una vez veamos conversión de unidades, ya empezamos a hablar de la primera evaluación, ¿listo? Del primer quiz que vamos a hacer. Entonces, empiecen a estudiar de una vez, no dejen que les coja el tiempo. Sumario, brevemente. Este sumario no lo voy a hacer en todas las clases, lo hago apenas en las primeras, ¿no? ¿Qué hicimos? Hablamos del método científico y su relación con las cantidades, con la física y las cantidades fundamentales de la física, ¿no? Como física, como ciencia básica y exacta, ¿listo? Eso fue lo que hablamos. Hablamos un poquito de los diferentes campos en donde vive la física. Ustedes me dieron excelentes ejemplos, muy buenos ejemplos, y eso está muy bien, ¿cierto? Entonces vimos cómo
tenemos todo un espectro de aplicaciones y de conexión de la física con otras áreas de estudio. Y hablamos ya, entrando como tal en lo que nos concierne y en el estudio, vamos a repasar toda la física que ustedes vieron en el colegio y pasar por todos esos conceptos necesarios para seguir profundizando en todo lo que van a aprender. Eso es básicamente lo que es la medición, las unidades y los sistemas y unidades, ¿no? Y hablamos de los prefijos y la notación científica como una herramienta para la correcta presentación de esas cantidades físicas, ¿no? Entonces, jóvenes, los escucho. ¿Algún comentario? ¿Cierto? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan por ahí? ¿O todo quedó clarito, clarito? Sí, profesor, todo claro. Todo quedó claro. Perfecto, listo. Muchísimas gracias por responder, listo. Yo siempre voy a necesitar esa retroalimentación de ustedes. Entonces, jóvenes, me despido, los espero entonces el lunes por el mismo enlace. Vayan estudiando todo el material, por favor. Ya el Sigby ya está rapidito, ya les voy a poder empezar a subir todo allá, ¿listo? Entonces, pues voy a parar detener la grabación en este momento, dejar de compartir, detener la grabación. Ahora toca